La Ventilla fue inaugurada 2 veces y sin embargo nunca se abrió al público. ¿Tú piensas que se tiene que abrir al público? Bueno, tuvimos la intención de que se abriera al público, inclusive algunas autoridades ya habían autorizado y dado el presupuesto para su apertura, pero no se ha llevado a cabo por por esas mismas razones económicas que el INE tiene. Entonces es algo que hay que dedicarse exclusivamente con una comisión, un grupo de gentes que se dediquen a la apertura del sitio de la Ventilla. Algo que vale la pena porque es un ejemplo único en la ciudad, en el sistema urbano y en el barrio de Teotihuacán. Entonces, ¿tú piensas que sí, el INA tendría que abrir este sitio? Pero para entonces habrá que abrir el sitio y organizar programas de visita y guías para explicar el significado de determinados aspectos y hablando una evaluación del sistema urbano. Para esto necesitamos gente de que se aboque a eso y hablar también con las autoridades del INA para que den los medios necesarios. Entonces, en conclusión, en tanto en la investigación que incluye no solamente las excavaciones, sino también el estudio de la gran cantidad de material, la consolidación y la difusión, todo eso requiere de un presupuesto. Sí, requiere un presupuesto para poder llevar a cabo el mantenimiento de todo lo que se encuentra a la vista, la pintura mural, los glifos, la arquitectura, las plazas y todo eso que es un ejemplo único de cómo se conforman estos espacios en Teotihuacán. Muchas gracias, Rubén, por recibirnos en la Plaza de los Glifos, en La Ventilla, en Teotihuacán. Gracias. Bueno, al contrario, gracias a ti. Bien, pues buena tarde. Bienvenidas y bienvenidos a la 9ª sesión del ciclo de conferencias Teotihuacán en Mesoamérica, dedicado a la memoria del maestro Rubén Cabrera Castro, a quien recordamos como el arqueólogo que dedicó buena parte de su vida al estudio de la antigua población teotihuacana y que durante varios años centró su atención justamente al barrio de La Ventilla, predio expropiado en el año 2001, después de una controversia por la construcción de lo que se pretendía sería una plaza comercial. Pues voy a estar dando aquí la entrada a las personas que nos están pues acompañando en Zoom, también para que ya puedan estar con nosotros. Les pido por favor que estemos al pendiente de nuestros micrófonos para evitar cualquier interrupción durante la plática, y ya una vez cuando se abra la sesión de comentarios sin preguntas, pues ya podemos participar sin mayor problema. Las palabras del profe Cabrera al cierre de la entrevista que le realizó la doctora Yuli Gazola dejan ver el interés del profe por acercar justamente a las personas a lo que la investigación arqueológica mostraba, señalando incluso los mecanismos que a su parecer podrían funcionar si se decidiera en algún momento abrir La Ventilla a la visita pública. Un tema que sin duda está ahí para ser considerado como parte también de los motivos que propiciarían su preservación como uno de los barrios más importantes de la antigua ciudad de Teotihuacán. Y bien, después de recorrer 8 regiones, arribamos a la ciudad misma,
reflejo de una pluriculturalidad que nos indicó lo necesario que resultaba abrir el horizonte y explorar territorios en donde la presencia teotihuacana se ha puesto de manifiesto, entendiendo así que las interacciones se produjeron dentro de un amplio espacio compartido en el que Teotihuacán figuró como un eje rector del ideario colectivo de una sociedad diversa. Así fue como iniciamos con la región de Occidente para dar paso después a Guerrero, al área maya, a la costa del Golfo, Oaxaca, Huitzeo, el sur de Puebla, Zacatecas, y esta tarde, reitero, hablar del lugar en donde se amalgamaron una buena parte de estas regiones, la ciudad antigua de Teotihuacán. El recorrido ha resultado gratificante, no es cosa menor poner a disposición del gran público con sus propias opiniones y formas de entender el pasado, un cúmulo de información que se quedará aquí en este espacio para que ustedes la consulten las veces que sean necesarias, la procesen, la digieran para darle el sentido que requieran sus ideas y sus interpretaciones de lo que significó Teotihuacán para Mesoamérica. Sergio Gómez Chávez, arqueólogo a quien agradezco la gestión realizada entre sus colegas para lograr la consecución del ciclo, es el encargado de transmitirnos esta tarde la presencia foránea en Teotihuacán, una relación simbiótica y de dependencia con distintas regiones de Mesoamérica. Sin duda que el tema es un excelente propiciador de la segunda parte del cierre del ciclo. Nada más, por favor, traes los micros, si pudiéramos ahí estar checando para no interrumpir la plática del arqueólogo Sergio. Pues la segunda parte del ciclo va a ser propiamente la mesa de discusión, en donde los ponentes podrán dar sus puntos de vista a manera de cierre, y pues también el público podrá compartir sus opiniones y sus preguntas al respecto. Pues voy a dar paso a la lectura de la semblanza del arqueólogo Sergio Gómez Chávez. Él es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es profesor investigador de tiempo completo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha publicado casi un centenar de artículos en México y el extranjero que abordan aspectos sobre el sistema de escritura y la lengua en Teotihuacán, la producción artesanal especializada, la organización espacial de los barrios, el juego de pelota, los grupos étnicos residentes en Teotihuacán y la protección del patrimonio arqueológico e histórico de México. Durante varios años fue profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en 2005 y 2006 realizó estancias académicas y de investigación en la Sorbona, París, y la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia. Desde 2002 dirige el proyecto Ciudadela y el proyecto Tlalocan, consistente en la exploración del túnel bajo el Templo de la Serpiente Emplumada en Teotihuacán. En 2005 recibió el premio Teotihuacán a la mejor investigación. En 2015 fue premiado como el mayor descubrimiento arqueológico del mundo por la Academia de Ciencias Sociales de China. Ha dictado conferencias en museos, universidades de los Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón, Dinamarca, Puerto Rico, España, Canadá, El Salvador y China. Y pues ha sido profesor invitado y conferencista en la Universidad de la Sorbona, la Universidad de Harvard, la Universidad de Copenhague, la Universidad de Aichi en Japón y el Centro David Rockefeller, entre otras. Así que pues es un placer tener aquí con nosotros al arqueólogo Sergio Gómez y a todas las personas pues que están aquí con nosotros acompañándonos en esta novena sesión en el cierre del ciclo de conferencias Teotihuacán en Mesoamérica. Así que arqueólogo Sergio, pues si ya anda por acá, pues le cedo la palabra. Nuevamente le agradezco el apoyo continuo para este ciclo y bueno, pues lo escuchamos con atención. Adelante, puede encender su micrófono y compartir su pantalla. Bien, solo que no sé si ya tiene encendido su micro porque no lo escucho. Ahí está, listo. Ya está la presentación. Sí, No veo. ¿Ya está? Sí, ya nada más si quiere ampliar sus diapositivas para que podamos verlas por completo. A ver, creo que ahí está. Sí, de acuerdo. Igual cualquier duda que tenga, pues por aquí andaré para... Sí, gracias. Se me desconectó ahorita 2 veces. Espero que no vaya a haber problema. Pues antes que nada, muy buenas noches a todos.
quiero agradecer a la invitación para Alonso para organizar este ciclo de conferencias, a todos nuestros colegas que participaron en este importantísimo y muy ameno ciclo de conferencias, pues les agradezco mucho. Al final, pues nos vamos a poder pelear un poco, vamos a discutir sobre lo que hemos presentado, sobre lo que voy a presentar y esperamos que sea un buen cierre para este ciclo de conferencias. He titulado mi trabajo es la presencia, la presencia foránea en Teotihuacán, una relación simbiótica y de dependencia con distintas regiones de Mesoamérica. Voy a tratar de ir lo más rápido posible porque quiero dejar tiempo precisamente a la discusión. Yo considero que, como la doctora Linda Manzanilla lo ha mencionado muchas veces, Teotihuacán fue una sociedad pluriétnica. Desde sus inicios se conformó esta grandiosa sociedad por la integración de diversos grupos etnolingüísticos. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo gente que llegó de muchos lados, de muchas regiones, de muchos sitios, que hablaba, vestía, comía y tenía prácticas culturales diferentes. Poco a poco, con el paso del tiempo, se fue amalgamando toda esta diversidad cultural y finalmente dio paso a lo que nosotros consideramos como la sociedad teotihuacana. Tenemos evidencias, las evidencias más antiguas, más tempranas que tenemos sobre la presencia de estos grupos que no son propiamente del Valle de Teotihuacán, sino que llegaron a poblar poco a poco el valle, en un sitio que se llama Cuanalán, aquí muy al sur del Valle de Teotihuacán, donde la doctora Linda Manzanilla y un equipo de investigadores italianos llevaron a cabo una serie de investigaciones, excavaciones y descubrieron precisamente estos materiales que ven ustedes en pantalla y que son evidencia, pues son muy importantes porque no se trata de fragmentos aislados, sino son materiales o fragmentos de cerámica aislados, sino son materiales que estaban incorporados como ofrenda, muchos de ellos en entierros. De tal manera que esto ya nos son indicadores de la presencia de grupos que llegan a Teotihuacán y que traen cargando consigo muchos de las tradiciones de sus lugares de origen. Estos son los grupos que con el paso del tiempo darán lugar a la conformación de lo que conocemos como la sociedad teotihuacana. En la parte de abajo tenemos un dibujo un poco feíto, pero es el único que encontré que publicó Sigvaldiné, de dos cerámicas que también hacen referencia a la cerámica de Chupícuaro, que se encontró, no menciona exactamente el lugar, pero que no hace referencia a esta presencia de materiales foráneos que ya están llegando a Teotihuacán desde fases muy tempranas. Estamos hablando tal vez 350 antes de nuestra era. Este tipo de materiales fueron reconocidos por el arqueólogo Eduardo Noguera al interior de la pirámide del Sol. Estos que ven en pantalla son precisamente materiales que él reconoce e identifica como materiales Chupícuaro, algunos de ellos. Otra cerámica que es muy interesante y que tiene una presencia muy significativa es una que conocemos como cerámica granular. Esta cerámica, de acuerdo con los estudios de Eliseo Padilla y la doctora Rosa Reina Robles, indican que fue producida en el estado, varias partes del estado de Guerrero, Morelos y tal vez en algunas partes de Puebla. Lo interesante de esta cerámica es que está llegando a Teotihuacán desde fases muy tempranas. Se mantiene esta presencia durante toda la existencia de Teotihuacán. Y pues ya nos habla no solamente de fragmentos de cerámica aislados, sino o de relaciones aisladas, sino ya de la presencia de grupos que tienen algún vínculo muy estrecho con Teotihuacán. No sabemos exactamente de qué manera estos grupos que están fabricando, esta gente que está fabricando esta cerámica, realmente participó en la conformación de Teotihuacán como sociedad. Sin embargo, me pareció importante mencionarlo porque son precisamente estos grupos que ocupan el territorio de Guerrero, del estado Guerrero, Morelos, los que tienen una presencia, como mencioné, ya significativa desde fases muy tempranas de Teotihuacán. Voy a tratar de quitar esta. A ver.
Realmente, como señalé, pues son estos grupos los que van a definir a los teotihuacanos como un grupo, llamémosle un grupo etnolingüístico. Un grupo etnolingüístico es aquel que comparte la misma lengua y un modo de vida particular, vamos a decir una cultura, que comparte creencias, valores, historia y manifiesta un comportamiento identitario. Son estos primeros grupos que llegan al Valle de Teotihuacán, los que con el paso del tiempo van a incorporar, van a aportar elementos precisamente para constituir lo que llamaremos un grupo etnolingüístico, un grupo propio etnolingüístico. No sé por qué no pasa. ¿Me escuchas, Alon? ¿Están escuchando? Se ha Sí, trabado mi computadora. sí, No pero sé. sí la escuchamos bien. ¿No? Si quieres salir Voy a de la salir, web. voy a Ujú, Ahí y está, bueno, listo. se trabó. Ujú. Bueno, era una imagen muy bonita en la cual se iban incorporando diversos elementos a estas figurillas que son alóctonas y que poco a poco la intención era mostrar cómo estos grupos van adoptando elementos particulares que finalmente son los que nos van a llevar a entender que esto es una sociedad original propia de lo que llamamos Teotihuacán. ¿Cómo identificamos los arqueólogos a estos grupos foráneos, de que son precisamente de los que voy a hablar? Los identificamos por la forma, el uso, el consumo del espacio para habitar. Se refiere a la arquitectura, ya sea residencial o doméstica. Este tipo de arquitectura, la arquitectura que ocupan estos grupos, está determinada o condicionada por las condiciones del medio ambiente y también por el medio social. Los arqueólogos también identificamos la presencia de grupos foráneos por la forma que reconocemos que preparan y consumen los alimentos. También lo entendemos, lo reconocemos a estos grupos foráneos por el lenguaje, que está constituido por todo el corpus simbólico, que son elementos identitarios y de autoidentificación. Los identificamos por las prácticas rituales vinculadas con la forma particular e histórica de entender y apropiarse del mundo, a lo que reconoceríamos lo que entendemos como cosmovisión. Y finalmente, tenemos el fenotipo, los rasgos epigenéticos. Y en este caso, quisiera yo señalar la importancia que en los últimos años ha tenido los análisis análisis muy especializados sobre los isótopos de oxígeno. Pues precisamente estos nos han venido a corroborar y a plantear nuevos elementos para entender realmente cuál es la forma en la que los grupos humanos se están moviendo de un lado a otro y finalmente son elementos que nos permiten entender los caracteres físicos de cada población. En Teotihuacán, nosotros hemos identificado hasta el momento tres grupos étnicos diferentes, o tres barrios, tres lugares donde se asentaron, se han reconocido hasta ahora grupos no locales. Ya cuando la ciudad tiene una extensión de cerca de 22, 23 kilómetros cuadrados, existe un barrio de los comerciantes mayas y de la costa del Golfo, localizado al este de la pirámide del Sol. Tenemos el barrio Zapoteca, y yo tuve la oportunidad de explorar un conjunto muy cerquita en las inmediaciones del barrio Zapoteca, donde habitaba un grupo que había migrado de Michoacán, de lo que es el actual estado de Michoacán, del centro norte del estado de Michoacán, tal vez, o en el estado de Michoacán. Esto no quiere decir que sean los únicos grupos étnicos que hayan existido, hayan residido en Teotihuacán, como lo hicieron estos tres que han sido reconocidos hasta ahora. Quiero aclarar antes que cuando yo me refiero a los michoacanos que viven en Teotihuacán y que yo particularmente exploré, no se trata de un barrio, se trata únicamente de un conjunto arquitectónico que fue ocupado por gentes que emigraron de Michoacán y estuvieron conviviendo con gente que emigró de Oaxaca. Y quiero aclarar esto porque he encontrado por ahí algunas referencias que hacen alusión al barrio de los michoacanos. No se trata de un barrio de gente de Michoacán, se trata solamente de un conjunto arquitectónico ocupado por este grupo. Pero no es el único lugar.
En Tlajinga, el doctor David Carballo también ha identificado elementos del occidente de México, y en otras partes, en La Ventilla, nosotros con el profesor Rubén Cabrera, y en otras partes de Teotihuacán se han encontrado muchos otros materiales que ahora estamos reconociendo que procedían del occidente de México. Y esto pues daría la pauta para tratar de buscar más residencias, más lugares donde están ocupando gente, y reconocer la importancia precisamente de la gente que emigró y vivió en Teotihuacán procedente del occidente de México. Debe de haber por ahí en algún lugar un barrio de la gente de Guerrero, un barrio de la gente de Puebla, de Tlaxcala, de muchos otros lugares. Por eso decimos Teotihuacán era una sociedad pluriétnica. Se han encontrado solamente estos, bueno, habría que seguir excavando en más lugares. Estos grupos étnicos son reconocidos como minorías, son grupos que tienen, ya lo mencioné, valores culturales, idiomáticos, raciales y de procedencia geográfica común, y numéricamente son inferiores respecto al grupo mayoritario. Son grupos que reproducen cotidianamente elementos de su identidad original, es decir, de sus lugares de origen, para mantener la cohesión étnica y el control de recursos, de algún recurso económico que les permite subsistir en estos lugares donde habitan, por ejemplo, en las grandes ciudades. La unidad que manifiestan estos grupos a través de distintas formas permite enfrentar, y no solamente en el pasado, sino también en el presente, las hostilidades, la discriminación y la estigmatización del grupo dominante. Son grupos que establecen o desarrollan mecanismos y adoptan estrategias como pueden ser las alianzas étnicas y de matrimonio, las que les permiten definir y reafirmar su identidad étnica, la unidad del grupo y mantener o ampliar la capacidad de negociación política. Estos grupos preservan los vínculos de las comunidades originarias y el territorio y vínculos con el territorio de sus ancestros de donde alguna vez emigraron. En Teotihuacán hemos encontrado el barrio de los comerciantes. Es un lugar muy interesante donde la doctora Evelyn Rattray calcula que pudo haber sido ocupado por cerca de 1,700 personas aproximadamente. Estas imágenes muestran un poquito de la arquitectura, que es muy diferente a la arquitectura teotihuacana. Son estructuras circulares, y estoy mostrando ahí algunas de las cerámicas que se han localizado en las inmediaciones o en este lugar, que evidentemente nos están hablando, nos están indicando de la presencia de un grupo que tiene una tradición vinculada con la región maya. Estos grupos son muy interesantes porque, bueno, más bien el estudio de los resultados del estudio de los isótopos de oxígeno fueron muy interesantes porque corroboraron que la base de identidad étnica de los residentes de este barrio tuvo 3 regiones, tuvo 3 lugares. Hay gente que venía de la costa del Golfo, gente de las tierras bajas mayas, y también estaba ocupado el conjunto por gente que nació en Teotihuacán. Se pudo corroborar, o la interpretación que se da de estos resultados es de que los hombres que vivían en el barrio de los comerciantes no nacieron en Teotihuacán y tuvieron una gran movilidad durante toda su vida, cambiando de residencia frecuentemente. ¿Qué pasaba con las mujeres? Las mujeres son nacidas en Teotihuacán y nunca viajaron o tuvieron muy poca movilidad durante su vida. Estos resultados confirmarían precisamente que la actividad económica principal del grupo, estudiado en este caso a través de esta técnica, era efectivamente el comercio a larga distancia. Otro de los grupos que hemos identificado son lo que se conoce como el barrio zapoteco. En esta imagen se muestran solamente algunos elementos que hacen referencia a la cultura material de estos grupos, la forma incluso de sepultar a los muertos en posición extendida. ¿Cuáles son los resultados que nos han dado los análisis de los isótopos de oxígeno? Uno es de que los hombres y las mujeres que ocupaban, sobre todo los esqueletos que fueron estudiados, no nacieron en Teotihuacán, y ambos grupos tuvieron mucha movilidad a lo largo de su vida.
También es interesante señalar que los niños nacidos en Teotihuacán fueron llevados a temprana edad a otro lugar donde permanecieron algunos años para después regresar a Teotihuacán. Quizás fueron a esos lugares donde de sus ancestros, de sus antepasados, para conocer, para aprender la lengua materna y después regresar a Teotihuacán, porque en la preservación de la lengua, del idioma, es algo muy importante y generalmente está vinculado a una actividad que hacen las mujeres cuando residen en otro lugar. Después de la llegada de los zapotecas a Teotihuacán, hubo poco intercambio biológico entre Teotihuacán y el Valle de Oaxaca. Este es un planito, muy rápidamente voy a hablar de una estructura que yo con la estructura 19, este conjunto arquitectónico, donde residían gente que había migrado del occidente de México y también estaba viviendo gente de Oaxaca. En este planito podemos ver cómo se separa el conjunto, lo he coloreado simplemente para que pueda ser más fácil de comprender. La parte norte coloreada un poquito de color azul y la parte sur, la sección sur del conjunto, en un color amarillo. En la parte norte encontramos varias tumbas con materiales y las tumbas de tiro a una escala mucho más reducida de las que hay en Occidente, claro, pero con materiales que habían sido importados del occidente de México. En el lado sur encontramos una tumba donde tenía todas las características de los depósitos funerarios zapotecos de Oaxaca. Esta nomás es una muestra de alguna de las ofrendas que encontramos en la cual podemos reconocer tanto materiales de producción local, teotihuacanos, como foráneos. Estas cerámicas que han sido ampliamente discutidas a lo largo de este seminario, varios colegas los han presentado, pues las del lado izquierdo proceden de la estructura 19 y la puse solamente para que ustedes puedan comparar con otras localizadas en Michoacán, referidas ampliamente por mi amiga Agapi Filini, ¿no? Las figurillas igual, pues aquí las vemos, las que encontramos son en el lado izquierdo y otras solamente como referencia para que vean ustedes que son, pues hay toda una materiales que nos permiten identificar que son efectivamente materiales importados. Fíjense que me estoy recordando que estaba yo precisamente explorando este entierro, era el entierro 5 y el entierro 20, no me recuerdo en este momento cuál era. Y llegó a visitarme a esa excavación el profesor Rubén Cabrera. Estaba yo levantando los materiales y de pronto le paso, yo estando abajo en la excavación, en una tumba de un tiro muy profundo, y le paso las figurillas a Rubén, y Rubén, característico como era él, da un saltito, siempre lo veíamos contento que daba un saltito cuando veía estas cosas, y me dice, estos son materiales de Michoacán. Él había trabajado en Michoacán y entonces los reconoció inmediatamente. Se quedó a ayudarme Rubén un rato. Sacamos otra de estas vasijas que vieron en la imagen anterior y Rubén estaba muy contento porque me decía, esto es muy importante, son materiales totalmente michoacanos. Varios meses después recibimos una invitación de Peter Jiménez para asistir a un seminario allá en Zacatecas y me presenté, llevé estos materiales recién descubiertos y fue algo muy interesante porque se pudo discutir en esa reunión, no me recuerdo el nombre, Peter, ya me dirás después, cómo es que se estaban vinculando, ya estábamos encontrando elementos para vincular regiones diferentes, ¿no? Con Teotihuacán. Estaba el doctor Chasquele y en aquella época fue muy interesante esa reunión, pero Rubén me manda precisamente a Zacatecas en su lugar para que yo presentara estos materiales. Fue interesante. Estos materiales, una orejera de pirita, nunca se habían encontrado este tipo de materiales que vienen, y hay varias evidencias, hay referencias de este tipo de materiales de pirita en Michoacán, de cuarzo, en fin, otros materiales. Y precisamente, ¿qué es lo que en un estudio que recientemente publicamos con el doctor Mike Spence, logramos corroborar que logramos confirmar el origen foráneo de algunos de los ocupantes de la estructura 19, relacionándolos con comunidades de la región de Pátzcuaro, Michoacán y también de Oaxaca.
Por eso es que digo yo que es muy importante estos nuevos estudios que se están ahora realizando, porque corroboran estas ideas que nos habían brindado, que nos habían posibilitado plantear cuando vemos nosotros los materiales, pero ya con este tipo de análisis ya prácticamente no hay ninguna duda. Así es como en la actualidad trabajamos los arqueólogos. Algunos individuos sepultados en la estructura 19 nacieron en Teotihuacán y permanecieron por mucho tiempo fuera en la región de Pátzcuaro, Michoacán, eh, por mucho tiempo. Otros individuos nacieron o permanecieron en diferentes lugares en Oaxaca y Michoacán. Es que no alcanzo a leer aquí. Y durante su infancia y luego se mudaron a Teotihuacán ya como familias. Los individuos sepultados pasaron tiempo en algún lugar fuera de Teotihuacán. Los dientes en dos niños pequeños reflejan la residencia de las madres que se movieron a Oaxaca y luego a Michoacán, incluso cuando estos bebés, estos niños que nosotros los encontramos ya sepultados en el conjunto, aún estaban en el útero o muy poco tiempo después de haber nacido. Por eso me gusta muchísimo este tipo de análisis porque nos amplía muy fuertemente nuestra perspectiva de análisis. No sé por qué salió esta, pero bueno. Eh, Necesito mover una barra que aparece aquí, pero Es tu patrocinador, sí, Sergio. ojalá bueno fuera, ¿verdad? Exactamente. Era para hablar solamente de no, algo está pasando, de los grupos étnicos minoritarios. Salió, no sé por qué se salió al final, tenía que salir don Carlos Slim, mi futuro patrocinador, ojalá que sí, ¿verdad? Para hablar solamente de que ser minoría no necesariamente implica marginalidad o subordinación, pues dependerá de la capacidad económica y de negociación política o de la actividad económica que desarrollen estos grupos, lo que permitirá un reconocimiento de aceptación por parte del Estado y de las comunidades dominantes y mayoritarias. Recientemente, el doctor Saburo Sugiyama y Nagua Sugiyama encontraron evidencia de grupos mayas que están conviviendo y residiendo en el centro de la ciudad de Teotihuacán, precisamente en la Plaza de las Columnas. En este caso se trata de grupos también minoritarios, pero que están muy vinculados con las estructuras de poder local y gozan evidentemente de grandes privilegios. Puse la imagen de Carlos Slim porque él es uno de los principales representantes de un grupo minoritario que vive en México, de los libaneses, pero que tiene un fuerte poder político debido precisamente a su capacidad económica, y este grupo minoritario pues tiene una relevancia significativa en la vida económica y social del México actual. Nosotros nos hemos preguntado, ¿qué hacían los grupos étnicos foráneos en Teotihuacán? ¿Qué relación mantenían con sus lugares de origen? ¿Por qué mantienen y reproducen durante siglos las costumbres y tradiciones de estos lugares de donde alguna vez migraron? ¿Por qué y cómo eran tolerados por el Estado teotihuacano? Esta es una pregunta que se hizo mucho tiempo la doctora Evelyn Ratra, y de hecho lo publicó en algún texto por ahí. Decía, ¿cómo es que es posible que el Estado teotihuacano esté tolerando gente que esté haciendo cosas que no son propias de la cultura teotihuacana? En alguna plática que teníamos con el doctor René Milon, precisamente discutíamos esto y él decía, es que hay que ver cómo están viviendo los mexicanos en los Estados Unidos para poder entender cómo es que en el pasado pudieron haber convivido los grupos étnicos minoritarios en una sociedad tan, creo yo, tan fuerte y hostil como pudo haber sido la sociedad teotihuacana. A propósito del tema de este simposio, yo creo que, y lo ha presentado Peter y también Agapi y varios colegas aquí en este coloquio, en este ciclo de conferencias, yo podría identificar que hay dos maneras que explican la presencia teotihuacana en Mesoamérica. Una que durante mucho tiempo fue la que compartieron muchos colegas, y es que Teotihuacán estaba interesado en la difusión de la ideología de la religión teotihuacana. Mediante alianzas políticas y relaciones pacifistas entre las élites, Teotihuacán lograba, según la propuesta de algunos investigadores, logró extender su red de influencia y de interacción con muchos sitios de Mesoamérica.
Otra propuesta que es mucho más reciente, que es más actual, es que Teotihuacán mantiene intereses económicos muy fuertes y está buscando la expansión de su territorio para la obtención de recursos. Teotihuacán busca extender el dominio territorial mediante el establecimiento de una dependencia política y económica con múltiples sitios que existían, eran contemporáneos a Teotihuacán, y en algún caso la propuesta incluye, esta segunda propuesta, el uso de la fuerza militar. Nos pelearemos en la discusión. Esta imagen solamente era para mostrar cómo en los Estados Unidos, y haciendo referencia precisamente a esto que discutíamos alguna vez con el doctor Milon y la doctora Evelyn Rattray, sobre cómo nosotros tendríamos que apoyarnos en entender, en estudiar cómo en la actualidad los grupos humanos que son minorías en los Estados Unidos, por ejemplo, aunque hay en otros países y hay otras culturas que hacen lo mismo, están tratando de mantener y reproducir muchos de sus tradiciones y sus costumbres de sus lugares de origen, de México, de Venezuela, de Nicaragua, porque eso es lo que les permite mantenerse unidos como grupos y también mantener el control de recursos que les permite sobrevivir y subsistir en términos económicos. Ayer buscando una imagen me encontré, no conocía que hay se le llama la pequeña Oaxaca en Nueva York, que está en una comunidad al norte de Nueva York también. Entonces me hace muy interesante y nosotros hemos estado utilizando estos elementos para tratar de entender cómo es que los grupos étnicos foráneos están residiendo en una ciudad tan grande como lo fue Teotihuacán. Voy a hablar sobre algunas consideraciones para poder entender cuál era la dinámica de esta vinculación y esta relación de Teotihuacán con múltiples sitios de Mesoamérica. Desde la fase Patlachique, Teotihuacán contaba con un sistema de producción agrícola desarrollado para incrementar la productividad y sostener a una población en constante aumento. De acuerdo con distintos cálculos que se han hecho por distintos investigadores, en la fase Patlachique había aproximadamente 5 a 10 mil habitantes. En la fase Zacuali la población había crecido de manera muy rápida, muy grande, hasta casi 35,000. En la fase Micaotli probablemente lo que era el asentamiento ya urbano llegó a tener hasta 75,000, y en la fase Tlamimilolpa entre 125,000 y 150,000 habitantes. Muchas veces estos cálculos que se han presentado y que los manejamos los arqueólogos tienen distintas formas para ser obtenidos. Menciono esto no para los especialistas, sino para la gente que no es especialista. Pero quisiera recordar que cuando se establecieron estos cálculos del número de habitantes, allá por los años 60 y 70, el doctor René Milon nos decía es que lo único que conocíamos era Tetitla, Atetelco, estos conjuntos residenciales ocupados por las élites, y ellos habían hecho los cálculos considerando los espacios, el tamaño, las dimensiones de los espacios, y considerando también el número de personas posibles que podían ocupar estos conjuntos. Cuando el doctor René Milon, me recuerdo, nos visitó varias veces en la Ventilla y vio los conjuntos que estábamos excavando, nos dijo es que nos quedamos cortos porque estos conjuntos realmente nos demuestran cómo está viviendo la gente, y creemos que decía, el número de habitantes que residieron en Teotihuacán debió haber sido mucho mayor a los que ellos habían calculado. Solamente para mencionar aquí que de acuerdo con, este es un planito de lo que es el Valle de Teotihuacán, y ahí en color gris, un poquito más gris, es el área que ocupó la ciudad. Y en la parte sur, para mostrar el sistema de canalización, los sistemas de canales que, aunque es muy difícil saber de qué época son, bueno, nada más quisiera mostrar que hay grandes obras hidráulicas que se construyeron para precisamente incrementar la productividad agrícola. Y aquí en un área verde estoy marcando lo que durante mucho tiempo se pensaba que pudo haber funcionado como el granero de la ciudad, un área con un sistema de cultivo intensivo gracias a la gran cantidad de agua que hay ahí,
pero que con las últimas las excavaciones que hicimos en esa parte, la doctora Yuli Gazola y yo, demostramos que este sistema, esta área natural no existía en época prehispánica, ni siquiera en época de los aztecas, del posclásico. Este fue producto de todo un desastre natural causado a partir de la época colonial. Entonces, ya no se puede considerar esta área como una área con alta productividad agrícola y para considerar la cantidad de alimentos que se producían en Teotihuacán. Lo menciono esto porque también se sigue hablando, sigue haciendo referencia al sistema de Chinampas, que primero no hay Chinampas en esta parte y segundo es un área que no existía ni siquiera en época prehispánica. Estos elementos yo los publicamos en un trabajo que lo llamamos una propuesta sobre el proceso, factores y condiciones del colapso de Teotihuacán, que lo publicamos junto con la doctora Yuli Gazola y en el cual proponemos una serie de elementos a considerar para entender el desarrollo y finalmente el colapso de Teotihuacán. De acuerdo con los estudios de la capacidad de carga del valle, aún cultivando de manera intensiva todas las tierras disponibles, esto lo menciona la doctora Emily McClung, el valle hace referencia a las citas de José Luis Lorenzo y Thomas Charlton, el valle de Teotihuacán solamente podía sostener a una población de 17,000 y hasta 20,000 personas según José Luis Lorenzo y hasta 40,000 personas de acuerdo con los cálculos de Thomas Charlton. Estos cálculos se hicieron considerando precisamente esta área que hice yo referencia hace unos minutos en la diapositiva anterior, pero que si la eliminamos, evidentemente, porque no existía en época teotihuacana, el número de personas que se podían mantener, sostener alimenticiamente con alimentos producidos era debió haber sido muchísimo menor. Pero además ocurre que se han encontrado evidencias de que el sistema de producción agrícola basado en el riego, porque había grandes obras hidráulicas, nosotros tuvimos la oportunidad de localizar o excavar un canal de más de casi 1 kilómetro de longitud, un enorme canal que corre paralelo a lo que es lo que se conoce como el río San Juan, una obra hidráulica monumental. Fue construida alrededor del año del inicio, aproximadamente 50 o 100 de nuestra era. Hay evidencias en otros lados, en el barrio oaxaqueño, el oeste de la Pirámide del Sol, en La Ventilla y en Tlajinga, los campos de cultivo, que las obras hidráulicas fueron clausuradas de manera intencional. Estamos hablando del sistema de canales y los campos de cultivo fueron transformadas, las parcelas de cultivo fueron transformadas en las manzanas donde encima de ellos se construyeron los conjuntos arquitectónicos que vemos y que conforman los 22, 23 kilómetros que conforman conjunto urbano. Un fenómeno muy similar a lo que ocurre o sigue ocurriendo desafortunadamente en el sur de la Cuenca de México, donde vemos cómo la Ciudad de México ha invadido las chinampas, los campos de cultivo que durante mucho tiempo eran el sostén de la Ciudad de México, y ya las famosas chinampas pues son ya solamente un reducto muy limitado de producción de alimentos. Hace 20, 30 años uno llegaba a Xochimilco y podía circular y ver las chinampas. Ahora ya uno camina, ya no son chinampas, son calles y son manzanas. En fin, quiero destacar esto. En la fase Micaotli, Teotihuacán deja de producir sus alimentos y a cambio de eso, probablemente el Estado está implementando una estrategia diferente para abastecer de alimentos a una población grande como la que llegó a tener Teotihuacán. Ninguna sociedad puede eliminar su forma de sustento si no tiene otra forma, por lo menos igual o más efectiva, que permita la procuración de alimentos. Desde fases muy tempranas, la agricultura dejó de ser el factor fundamental de la economía.
la producción artesanal y el intercambio comercial tomó el lugar de la agricultura en la economía. Esto lo estoy diciendo con base en la información que se ha recuperado en los últimos años de cómo hemos visto que los campos de cultivo son invadidos por la mancha urbana antigua y cómo los canales habían sido clausurados. No voy a hablar de eso, en otras oportunidades he presentado las evidencias que encontramos en la Ventilla. Junto con el profesor Rubén Cabrera encontramos cómo era el sistema de cultivo y cómo se regaban los campos a través de estos sistemas de canales. El Estado teotihuacano clausura las obras, no hay otra forma de entender, no puede entenderse más que como una decisión del Estado, e implementa y desarrolla una estrategia que le permitiría asegurar la demanda de alimentos y opta por la importación de los mismos. La estrategia que creo yo que desarrolló el Estado teotihuacano incluyó la integración y expansión de la red de vínculos que ya existía desde tiempos anteriores en la cuenca, pero que Teotihuacán la intensifica, la integra para su beneficio. Esta imagen que ustedes ven ahí la he puesto solamente para que se pueda entender cómo es que funcionan y cómo dos autores, Laszlo Barabás y Eric Bonnebaum, plantearon cómo es que funcionan esto que ellos denominaron las redes libres de escala. Es el modelo que yo estoy utilizando para tratar de entender cómo es que Teotihuacán establece esta red de vínculos con vínculos económicos y sociales con una gran cantidad de sitios en lo que es el territorio de Mesoamérica. La característica principal de este tipo de redes, de estas redes libres de escala, es que hay sitios que mantienen muchos vínculos, mientras que la mayoría de los sitios mantienen muy pocos vínculos entre sí. Otra de las características es de que, y se llama redes libres de escala, porque bueno, sí se entiende que de acuerdo a las estrategias que implementan estos sitios, cada vez adquieren más y más vínculos con múltiples sitios. En el caso, por ejemplo, nosotros vemos aquí en la red de los aviones, de la red aérea, cómo es que en Nueva York, por ejemplo, y los estados al norte de los Estados Unidos son los que acaparan toda la red de vínculos, en este caso del transporte aéreo, en el caso también de Europa. Y si ustedes compararan esta imagen con una de hace unos 10 años, aún no aparecía lo que es toda el área de China, ¿no? Que ahora está dando una gran cantidad de vínculos. Están saliendo y llegando muchos vuelos hacia esa área. Bueno, voy a avanzar rápido, no lo voy a explicar esto porque de otra cosa. Nada más quiero mencionar que esta propuesta la presentamos hace ya varios años en un trabajo que desafortunadamente no sabemos por qué nunca se publicó. Es un trabajo con el cual nos dieron el premio Teotihuacán en la cuarta o tercera, no me recuerdo, cuarta o quinta mesa redonda, y lo denominé así: Teotihuacán, red libre de escala y esferas de interacción económica y social. Y precisamente, nada más rápidamente, no lo voy a explicar, no se trata de esto, de esta plática de esto, pero solamente como de manera muy esquemática, cómo se pueden llegar a entender este tipo de redes, ¿no? Un nodo, en este caso serían uno de estos, tiene muchos vínculos, mientras que la mayoría de ellos tiene realmente muy Ahí es como se establecen, así muy rápido, no lo vamos a explicar, pero solamente es para que puedan entender una imagen que voy a presentar un poquito después. Aquí está. He bien tratado de entender cuáles son los recursos que están llegando a Teotihuacán, qué clase de bienes son los que están llegando a Teotihuacán desde distintas, lo que yo llamo esferas de interacción. Hay una esfera local que yo denomino de esta manera, que está de Teotihuacán a no más o menos, no más de 275 kilómetros desde Teotihuacán. Y es una esfera, un área, un territorio desde el cual se abastece Teotihuacán de alimentos, de materiales de construcción, en fin, de una gran cantidad de bienes
de subsistencia básicos. No sé por qué no avanza esto. Hay otra que yo llamo una esfera regional, de donde vienen materias primas, objetos de lujo para las élites, pigmentos, minerales, contras, serpentinas, distintos materiales. Hay otra que yo denomino, son una especie de esferas concéntricas, y esto debo de reconocerlo, tomé de un trabajo que publicó hacía muchos años Peter Jiménez, y me dio la idea para desarrollar esto, tratar de entender cómo es que Teotihuacán se está abasteciendo de materiales y de recursos. Lo presenté en esta mesa redonda, pero les digo, no sé por qué, pues nunca se pudo publicar, ¿no? Y yo llamo una esfera supraterritorial. Es donde ocurre el intercambio entre las élites de bienes de prestigio, de donde provienen estos animales exóticos, por ejemplo, desde la zona maya, o incluso otros recursos del norte de México. Para poder entender la importancia de cómo Teotihuacán está abasteciendo de alimentos a una población tan grande, he hecho este esquemita. Teotihuacán requiere, de acuerdo con algunos cálculos, de 100 toneladas de maíz diarios para sostener a una población de 200,000 personas. Una persona consume alrededor, son cálculos que se han hecho, alrededor de medio kilo de maíz diariamente. 200,000 personas requerirían de 100 toneladas, es decir, 100,000 kilogramos diariamente. Una persona puede cargar a su espalda utilizando un Mecapal 25 kilos, recorrer hasta una distancia de 15 kilómetros cada día. Después de estos 20 kilómetros, el cuerpo ya no resiste, y por eso se ha calculado que una persona puede cargar 25 kilos y recorrer no más de 20 kilómetros. Un lugar a 100 kilómetros de distancia requeriría de 5 días. El Valle de Toluca desde Teotihuacán está como a 80, 90, 80, 100 kilómetros. El Valle de Puebla, Tlaxcala, más o menos están a la misma distancia. Después de 275 kilómetros desde Teotihuacán o desde un lugar, es incosteable ya el traslado de estos de cualquier cosa, pues a menos que se trate de otro tipo de recursos que sean mucho más costosos. ¿Cuál es el gasto energético del transporte? Vamos a suponer que una persona requiere comer medio kilo de maíz por 5 días. De la carga que lleva a cuestas va a ocupar 2,5 kilos en 5. También debe de pensarse que lo que cae cargando va a servir para sostener a una familia, a su familia, y entonces probablemente va a ocupar alrededor de 10,5 kilos. Lo que le queda, el margen de utilidad bruta, sería de más o menos de 12 kilos, considerando estas distancias y estos pesos. La utilidad neta sería entre 8 y 10 kilos en una carga que viene de una distancia de no más de 100 kilómetros, más o menos. Una persona cargando 25 kilos y recorriendo 100 kilómetros podría sostener a 10 y hasta 20 personas diariamente, lo que nos lleva a pensar que para transportar 100 toneladas se requerían aproximadamente caravanas de 5,000 personas. Esto considerando solamente el maíz, pero la gente no vive solamente de maíz, requiere muchos otros productos, requiere muchos otros materiales, otros alimentos, y por lo tanto habría que imaginar las grandes caravanas que estaban llegando todos los días a Teotihuacán para satisfacer la demanda de los múltiples mercados que existían en Teotihuacán. El maíz no llegaba, no se producía, no viene diaria todos los días, sino que solamente después de las cosechas. Esto implica que debieron haber existido grandes almacenes, y es algo que tendríamos que tratar de entender, los grandes almacenes que permitirían almacenar todo este tipo de materiales. Es un planito del doctor William Sanders, en el cual se establece para la fase Patlachic, en la cual a la de Teotihuacán existe todavía Cuicuilco, al sur de la Cuenca de México. Para ese momento, Teotihuacán
forma parte de la red de vínculos económicos y sociales que ya existían en, en lo que es la Cuenca de México. Sí, bueno, ya pasarles ahí. Una red muy antigua. Ahí lo he establecido solamente y lo que he hecho es unir los puntitos que de acuerdo con los cálculos y las estimaciones del doctor William Sanders establecerían los sitios más grandes que serían los que estarían vinculados directamente por un lado con Cuicuilco y con Teotihuacán. Este es el mismo plano de la Cuenca de México, pero para una fase posterior, para la fase Tlamimilolpa y Xolalpan. Cuando ha desaparecido Cuicuilco, Teotihuacán ya no tiene ningún competidor y Teotihuacán lo que hace es integrar toda esta extensa red de vínculos económicos, sociales y políticos para beneficio propio. Teotihuacán se establece en el centro de una extensísima red de vínculos económicos y sociales. Todo esto lo estoy haciendo en base a esta propuesta del modelo de las redes libres de escala. Utilizando este planito que nos presentó, se lo robé a Peter, a ver si no me reclama, para ver cómo es que esta red de vínculos podía haberse extendido. Entre más alejado, las relaciones son menos directas con los sitios de donde se originan estas redes, ¿no? No voy a leer, pero bueno, esto es, todo depende mucho del factor del transporte. Para el caso si lo vemos en un panorama mucho más amplio, veríamos cómo esta extensa red de vínculos se extiende por un lado hacia el sur y por otro lado hacia el occidente y el norte de México. Y también hacia Guerrero, ¿no? Ese es solamente un modelo, es un esquema, no es basado en ninguna realidad, es únicamente para mostrar cómo es que podemos entender cómo se conformaba y se extendía esta extensa red de vínculos económicos en todo lo que es el territorio de Mesoamérica, mientras Teotihuacán estaba ubicado y posicionado en el centro de esta red similar a lo que se llama las redes libres de escala, ¿no? Bueno, nada más es para mostrar, durante mucho tiempo se ha tenido evidencia de materiales mayas en distintas partes de Teotihuacán. Se ha encontrado pintura mural con alusión a motivos mayas, cerámicas, enterramientos con algunos elementos mayas, cerámicas con toda una iconografía y todo un simbolismo. No hay ninguna duda que son elementos de una región diferente. ¿Sí? Y también perdón, está pasando aquí. En la zona maya se han encontrado materiales que hacen referencia a estos vínculos, alguna forma de interacción entre Teotihuacán y muchos otros lugares hacia la zona maya. Tenemos materiales, vamos a decir, propiamente teotihuacanos en Caminaljuchú, en Copán, y bueno, hay evidencias que nos permiten entender que hay una relación simbiótica muy intensa entre Teotihuacán y el sur de la cuenca, el sur de México. Esta imagen la he puesto para señalar que durante las exploraciones que llevamos a cabo en el túnel bajo el templo de la serpiente emplumada, tenemos probablemente la mayor cantidad de materiales de origen y de procedencia maya que se hayan encontrado en Teotihuacán y que estén dispuestos en un solo contexto. Tenemos entre los materiales muchísimo jade del que se conoce y muchos le llaman jade imperial, no me gusta el término, pero así se conoce como el jade, es un jade de la mejor calidad que se encuentra en los yacimientos, la cuenca del río Motagua. Tenemos grandes conchas y caracoles, tenemos miles y miles de fragmentos de conchas y cerca de 800 grandes caracoles. Los vamos a ver en un momento más decorados con iconografía, con elementos mayas. Ahorita que yo considero que viene de Guatemala, son idénticos a muchos materiales que se han encontrado cerca de Ciudad de Guatemala. El mercurio, a diferencia de otros autores que suponen que el cinabrio y el mercurio
pudo venir del norte de México, de allá por San Luis Potosí. La evidencia y el conjunto de materiales nos indicarían que el mercurio que encontramos en el túnel pudo haber venido de las cercanías de Copán, donde existe un yacimiento, y en la zona maya tenemos evidencias del uso de mercurio en contextos funerarios. Tenemos el ámbar también, otros materiales. Una muestra nada más de uno de los tantos y tantos niveles de los grandes conchas y caracoles. Algunos que hemos hecho el estudio con el doctor Nicolai Grupp, en el cual se identifican elementos de la iconografía maya. Ahí tenemos este otro bonito caracol que andan de viaje. Vemos cómo hay muchísima semejanza con muchos elementos, con motivos que están, por ejemplo, en este de la estela 3 de Izapa, ¿no? Muchos elementos, lo cual sin duda nos dice que ya desde el primer siglo, primero y principios del segundo siglo de nuestra era, Teotihuacán, las élites de Teotihuacán mantenían vínculos políticos y probablemente comerciales con las élites, con mayas, ¿no? Este es otro de los caracoles que encontramos en el túnel, solamente para indicar los elementos, cómo cada uno de estos elementos pues están y han sido identificados en distintos textos mayas. El doctor Saburo Sugiyama y la doctora Nahua Sugiyama han encontrado elementos de la presencia maya en la pirámide de la luna y más recientemente en el conjunto de las columnas. Aquí es muy interesante porque en el caso del entierro, si no me recuerdo, el entierro 5, se trata de un sacrificio ritual ocurrido alrededor del año más o menos 350 después de Cristo. Y estos son entierros que tienen elementos totalmente de manufactura maya. Y en la Plaza de las Columnas, donde se han encontrado también restos de pintura mural y otros entierros y otros materiales, indudablemente refieren a que un grupo minoritario vinculado con las élites del poder en Teotihuacán está residiendo en un área muy específica de lo que fue el centro cívico ceremonial de Teotihuacán. Coincidentemente, lo que llama Saburo Sugiyama el festín, en el cual probablemente hubo un acto, no sabemos, ¿verdad?, si de canibalismo de individuos mayas, coincide más o menos con el entierro de los 5 de la pirámide de la luna, donde también hay elementos mayas. En base a esta información, yo he planteado que hay dos momentos de la interacción entre Teotihuacán y el área maya. Hay un primer momento en el cual Teotihuacán está estableciendo vínculos económicos y políticos, sobre todo con la costa sur, la costa pacífica de Guatemala, desde donde están llegando todos estos materiales. Ya no hay duda, no hay ninguna duda. En el siglo I y II de nuestra era, estos materiales que provienen seguramente de la costa pacífica están llegando a Teotihuacán, procedentes de algunos sitios, no podemos definir de cuáles, ¿no? Pero bueno, ahí estoy marcando nada más con una flechita cómo están corriendo. Y una segunda ruta más tardía, en el cual Teotihuacán está expandiendo su dominio, su área de influencia, hasta sitios donde está tratando de buscar, voy a mencionarlo más adelante, tratando de obtener recursos que son necesarios para la persistencia del sistema Teotihuacán. Entonces son estamos planteando dos momentos de interacción, uno para las primero y segundo siglo de nuestra era y uno más tardío que responde a lo que marco aquí con color rojo, ¿no? Y de donde también están llegando muchos otros recursos. Son elementos, nuevamente pongo esta imagen para destacar, reforzar nuevamente esta idea de que estos materiales que están llegando, en este caso, a un contexto muy particular, que es el túnel bajo el templo de la serpiente emplumada, son producto de una interacción, así lo interpreto yo, político y comercial, con élites de la zona maya.
Vamos a hablar sobre algunas consideraciones generales. Tenemos que preguntarnos cuál es el interés de los teotihuacanos en la zona maya para este segundo momento de interacción. Evidentemente, tenemos que considerar, en este caso, la importancia de las lecturas epigráficas y que en la actualidad contamos con una mayor cantidad de datos que la que se tenía hasta hace algunos años, cuando se consideraba que Teotihuacán era una sociedad pacifista, todo era amor y paz, y que en Teotihuacán no existían evidencias de de militarismo, ¿no? Entonces, en la actualidad, creo yo que los estudios epigráficos han sido fundamentales para tratar de entender cuál es la relación de Teotihuacán con el sureste. No hay ninguna duda de que estas lecturas, en el cual, por ejemplo, no voy a hacer mención de ella, ya nos están refiriendo un aspecto muy particular, un aspecto que hace referencia a la intrusión militar de la fuerza ejércitos, de gente que va de Teotihuacán a la zona maya para obtener, creo yo, es mi hipótesis, el control de los recursos que mantienen las élites mayas en aquella región. Conocen todos ustedes esta historia de un gobernante que asume el poder en Tikal, y casualmente al día siguiente Garra de Jaguar entra al agua. Entra al agua significa que se murió. Entonces, esto nos está hablando, bueno, ya hay muchos elementos más, ¿no?, que hacen referencia precisamente a la intrusión de elementos militares. Aquí los vemos, a los militares teotihuacanos no portando flores, no llevan flores en sus manos, llevan armas, llevan flechas, atados de flechas, y se dirigen hacia otras personas. Esta es muy interesante, la lectura que se hizo recientemente de esta, que ya se consideraba muy dañada, muy destruida, en el cual se ve un personaje, probablemente teotihuacano, ya dándole órdenes a otro, en otro personaje maya, ¿no? Bueno, ¿cuál es el interés de los teotihuacanos en la zona maya? Indudablemente, creo yo que está buscando recursos. Una de las características de las primeras sociedades de clase es el distanciamiento social. Esta es una condición necesaria para la reproducción del sistema de las relaciones sociales. ¿A qué se refiere con el distanciamiento social? A la ostentación que era necesaria de bienes de lujo, porque era precisamente lo que justificaba la explotación de un grupo sobre otro. La gente de la élite necesita cada vez más y más elementos que le permita distinguirse y distanciarse de del resto de la población. Esto tiene una consecuencia. El aumento de las élites implica mayores recursos que sirven para la ostentación. Es decir, conforme se va haciendo la sociedad teotihuacana más complejo y se requieren seguramente de mayor número de instituciones, o los grupos de las élites van haciéndose cada vez más numerosos, se requieren mayor cantidad de estos elementos que sirven para ostentar precisamente su prestigio y distinguirse de los grupos que no pertenecen a esa clase social. Precisamente es que de la zona maya es donde proceden las pieles de los animales, las plumas de las aves exóticas, el jade, el ámbar, el cacao, y todos estos elementos que los vemos, ahora ya los hemos identificado en el túnel para una época anterior, pero también los vemos, los hemos reconocido en la pintura mural y en muchos otros elementos. Mi idea es de que la expansión del territorio y el dominio de las élites mayas que controlan los bienes de lujo parecería una excelente excusa para emprender acciones militares hacia un lugar que estaría a poco más de 1000 kilómetros de distancia de Teotihuacán. En este caso,
creo yo que la difusión de la ideología, que era el elemento que algunos arqueólogos manifestaban o expresaban hace tiempo, y la religión teotihuacana carece entonces de sustento. ¿Por qué razón? Porque se trata, y los estudios del doctor Alfredo López Austin demostraron que la religión en Mesoamérica era un solo concepto. Era un solo concepto difundido en un extenso territorio y que cada grupo está, vamos a decir, dando su propia interpretación de esta religión, ¿no? Lo que él llama un núcleo duro de la religión mesoamericana. Entonces, los teotihuacanos que conocían perfectamente muchos de los elementos de la iconografía y de la religión, del simbolismo maya, no necesitaban ir a expandir allá eh, o tratar de expandir allá los elementos que ellos conocían perfectamente, ¿no? A manera, ya voy a terminar como conclusiones. La explicación de la difusión de la ideología y la religión teotihuacana hasta la zona maya no parece tener mucho sustento. El interés de Teotihuacán por el control de los recursos controlados por las élites mayas parecería que entonces podría ser algo interesante. La guerra, sin embargo, es un recurso altamente costoso. Hay que considerar que la distancia y la cantidad de recursos que se necesitan para sostener un ejército tan lejos, porque no solamente va los que van a pelear al frente que tiran las lanzas y las flechas, sino todas las mujeres y todas las personas que están preparando la comida, los que cargan todos los aditamentos para que sea una guerra pueda funcionar. Es muy costoso, la guerra son empresas, son cosas muy costosas, ¿no? Y por esa razón creo que finalmente no fue un buen negocio para los teotihuacanos, porque creo yo que una vez que se instalaron por allá, no sé si estuvieron retribuyendo desde aquel lugar mucho de lo que iban a buscar en Teotihuacán. Me estoy pasando de tiempo, voy a saltarme algunas imágenes, nada más era para mostrar que el colapso de Teotihuacán eh, puede explicarse un poco por el rompimiento de la red de vínculos y nada más, únicamente ya para terminar, resulta a las últimas fases de Teotihuacán se están recuperando muchos elementos de la tradición de la iconografía maya, que vamos a decir durante 1 o 2 siglos se había prácticamente olvidado o no se había reconocido. De pronto, para la fase Xolalpan y Metepec comienzan a introducirse nuevamente elementos mayas, inclusive elementos que hay en algunos mitos se vuelven a recuperar y se plasman, por ejemplo, en este mural en Atilco, donde se ve claramente que hay una alusión a este mito de Hunapú, que es su brazo cercenado por el gran ave celestial. Con eso quiero terminar, espero haya sido claro y no me haya extendido en demasía. Muchísimas gracias. Bien, gracias, arqueólogo Sergio, por su presentación que pues nos muestra estas regiones de las que se habló durante el ciclo, algunas de ellas que pudo identificar o que ha podido identificar a lo largo de sus investigaciones propiamente en Teotihuacán. Y pues bueno, vamos a dar paso a lo que tenemos programado para esta segunda parte del ciclo, con una mesa de discusión entre las ponentes y los ponentes que formaron parte de las 9 regiones que se presentaron. Y también pues poco a poco dar entrada a los saludos, a los comentarios que se han estado vertiendo en Facebook y propiamente aquí en Zoom. Y bueno, pues ahí está la propuesta que hace arqueólogo Sergio sobre esta posibilidad de tener incluso como dos vertientes de interacción, quizá en un momento el tema ideológico para posteriormente llegar al tema del militarismo. Y sobre eso quisiera abrir esta mesa. Obviamente también se podrán tocar algunos otros puntos que ustedes consideren, pero yo quisiera preguntar si en algún momento también las interacciones de Teotihuacán a otras regiones se ha romantizado un poco. Es decir, de repente quizá se ha querido ver a la sociedad teotihuacana como completamente pacifista
y con lo que usted comenta, arqueólogo Sergio, podrían vislumbrarse algunos otros aspectos. En ese sentido, pues quisiera pues abrir esta mesa de discusión sobre cómo entender las interacciones de Teotihuacán para que el público también pudiera ir con una idea quizá no certera, pero más clara. O sea, no contundentemente decir una verdad absoluta, pero sí acercarse un poco a estas posibilidades respecto a cómo es que estas interacciones se llevaron a cabo. Si hacia una región predomina lo ideológico, hacia otra región se establece más el aspecto militarista, o si esto pudo haber sido como parte de los siglos en los que Teotihuacán pues prevaleció como un centro político. Entonces, pues... ¿quién inicia los comentarios respecto a estas posturas que en el momento en que se han hablado en las sesiones anteriores, pues generaron ciertos comentarios, ¿no? Sobre la negación a un militarismo teotihuacano, sobre quizá la idealizar demasiado a la sociedad teotihuacana. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar esta mesa de discusión con ese tópico y de ahí pues continuamos. Entonces la doctora Filini tiene la mano alzada y pues adelante. Hola Sergio, muchísimas gracias. Hola. Gran cantidad de datos, ¿no? En tan poco tiempo. Excelente, Sí. muchas gracias. Yo quería escuchar un poco tu opinión. Para mí, bueno, y me imagino para todos, ¿no? Siempre ha sido muy importante tratar de entender la organización sociopolítica de Teotihuacán misma, ¿no? Para poder hablar también del intercambio, ¿no? Y según los investigadores que han trabajado en Teotihuacán, hay como dos grupos grandes, digamos, ¿no? Lo que apoyan un tipo de gobierno colectivo en Teotihuacán y otros, bueno, no los voy a citar, ¿no? Son bastantes, que apoyan sí la existencia, o sea, que sí existió una élite, unos sacerdotes o unos líderes, ¿no? Unos personajes, pero hasta ahora no hemos encontrado restos de estos líderes. ¿Cuál es tu posición al respecto sobre esto, la organización de Teotihuacán? Y cómo nos puede ayudar, ¿no? Entendiendo cómo estaba todo lo que mencionaste de los rituales y todo, ¿no? Es un aspecto muy complejo. Hay sí, en efecto, dos vertientes, ¿no? Uno propuesto por la doctora Linda Manzanilla, al cual le mando un saludo, que ella habla de un gobierno compartido, y esta otra vertiente que dice que hay un solo un gobernante con un poder absoluto sobre todo lo que es Teotihuacán. Ninguna de las dos tiene los elementos suficientes para decir esta o aquella. Sin embargo, yo me adhiero a la segunda. Creo que hay un solo gobernante en Teotihuacán. Y creo yo, hacía muchos años con el doctor René Milon, él planteó la idea de que abajo, el túnel abajo de la pirámide del Sol había sido una tumba. Por eso cuando nosotros comenzamos la exploración del túnel, una de las hipótesis fue, ahí vamos a encontrar la tumba de un gobernante, ¿no? No lo encontramos, pero no porque no haya estado. Los teotihuacanos sacaron algo muy pesado de allá adentro y mi propuesta es de que sacaron probablemente la urna o la caja, no sabemos qué sacaron, lo arrastraron con muchas cuerdas del interior. Entonces, ¿qué sacaron? Pues no, nunca lo vamos a saber, ¿no? Pero quedará mi hipótesis, por lo menos para la discusión. Creo yo que tendríamos que voltear a ver a los sistemas políticos que hay, no hacia Europa, a los romanos y esto, sino voltear hacia Asia, hacia China, donde creo yo que tenemos muchos más vínculos, más, ¿cómo se puede decir? Más afinidad que con los sistemas que se desarrollaron en Europa, ¿no? Junto con el doctor Saburo Sugiyama, nosotros planteamos de que había un solo gobernante en Teotihuacán. Es lo que te puedo decir hasta ahora. Te digo, ninguna de las dos propuestas podemos decir, yo tengo todos los datos, ¿no? Ninguno de las dos. Quedan solamente como propuestas. Pero entonces, ¿cuáles son los elementos que apuntan a la existencia de un solo gobernante? Pues te puedo decir, en el caso de los estudios de los epigrafistas mayas, podemos saber que hay un personaje que se llama Búho Lanzadardos. Sabemos incluso la fecha en que asumió el poder y si no mal me recuerdo hasta la fecha cuando murió.
pero se puede reconocer como el padre del personaje que sustituyó al gobernante que murió en Tikal. Y se menciona como probablemente la epigrafía sostiene Claro. que probablemente era el gobernante de Teotihuacán, ¿no? No Ujú. hace mención a varios, sino a una sola persona. Pero incluso también, o sea, David Stewart también ha señalado las limitaciones de los epigrafistas, pero si no nos apoyamos en eso, pues imagínate, ¿no? O sea, si no tuviéramos toda esta riqueza escrita de las guerras que emprendió Alejandro Magno hacia Asia, todo eso, pues no sabríamos nada. Entonces tenemos que basarnos en lo que tenemos y lo que nos dicen estas lecturas epigráficas es de que Búho Lanzadardos era el gobernante de De Teotihuacán. Teotihuacán. Sí, sí, este es un elemento fuerte. Y bueno, mi última pregunta, lo que mencionaste sobre el papel de la ideología en el área maya, ¿crees que es lo mismo para otras partes, Oaxaca, el occidente, Guerrero, o es distinto? Lo que siempre hemos dicho que es asimétrica, ¿no? Exactamente. Sí. No, de hecho, por eso fue mi pregunta cuando expusiste tú, creo que fue cuando tú Bueno, expusiste, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves? Y también Peter dijo, yo no veo elementos militares hacia el norte. Yo sí reconozco que hacia el norte no los identifico. Bueno, acuérdate, está este mural, pero no, hace alusión al sacrificio, que sacrificio no es militarismo, ¿eh? Para eso hay que aclararlo. claro. El sacrificio es otra cosa y el sacrificio que se encontró, la evidencia del sacrificio que hay bajo el templo en la base del templo de la serpiente emplumada hace alusión a un mito, a un mito originario y hace una recreación, una reactualización del mito del asesinato de las deidades, otra cosa, ¿no? Eso no implica militarismo, que quede muy claro. No veo, como también ustedes creo que no lo ven hacia el norte, no lo entiendo tampoco qué está pasando hacia el occidente, pero sí hacia el sur. Y en el caso también hasta de Oaxaca, un poco puede ser más bien relaciones políticas, pero hacia el sur. Yo no tengo duda de que los teotihuacanos fueron a hacer la guerra allá. Y también por eso digo, ¿no? Para mí fue un mal negocio. No sé si eso podría ser un elemento para entender o tratar de explicar también el colapso de Teotihuacán. Es un gasto enorme. Pero bueno, vamos a Bueno, ver. ¿Qué gracias, nos, y, felicidades, gracias. Gracias. y qué nos puede decir el arqueólogo Hugo García Capistrán, que justamente fue quien abordó el área maya, sobre lo que él nos compartió de su lectura hacia la interacción sobre Teotihuacán y la región del área maya? ¿Qué nos puede comentar sobre lo que comentó justamente el arqueólogo Sergio Gómez? Y también del tema de Búho Lanzadardos como un gobernante o posiblemente un emblema que portaba el gobernante. Entonces, ¿qué nos puede comentar, arqueólogo Hugo García? Bienvenido. Gracias, buenas noches a todas y a todos. Un gusto estar aquí. Bueno, primero creo que me gustaría retomar la idea del problema que pone aquí Agapi sobre cómo era el sistema teotihuacano, ¿no? Yo creo que el problema es que siempre hemos querido ver modelos únicos en las formas de organización política en Mesoamérica, ¿no? En el área maya, cuando hemos estudiado los sistemas políticos, normalmente esto se va entre un pleito entre los que creen que hay un gobierno centralizado y un gobierno descentralizado, ¿no? Y el problema es que no se puede generar un solo modelo, ¿no? Yo creo que en el caso de Teotihuacán podemos pensar un poco lo que decía Joyce Marcus en su propuesta del modelo. Ella hablaba de un modelo dinámico en los años 90 para el área maya, en el que los sitios mayas debieron haber fluctuado entre centralización y descentralización paulatina, ¿no? Lo que vemos ahora en algunos casos en el área maya, por ejemplo, particularmente en el Usumacinta, es que si hay un paulatino proceso de descentralización en el que los Cuculajau van cediendo poder a los señores secundarios, particularmente sajales, y esos van generando su propia autoridad, su propia legitimidad en sus áreas de influencia, y esto va a generar una especie de competencia por el poder que a la postre muy probablemente pudo haber sido lo que haya provocado el colapso de los sitios del Alto y el Bajo Usumacinta. Y entonces ese modelo a mí me interesaría como llevarlo hacia el Teotihuacán, ¿no? Y entonces pensar que quizá en un principio Teotihuacán pudo haber estado regido por un solo gobernante y que paulatinamente pudo haber llevado a un sistema colectivo que como lo que propone la doctora Manzanilla,
y que quizá ese aumento por la competencia por el poder, una disculpa, porque está pasando justo ahorita el de los camotes, no sé si se escucha el ruido, entonces quizá ese proceso de descentralización, ¿no? que se pudo haber dado en una especie de gobierno colectivo, pudo haber sido también parte de lo que pudo haber llevado al colapso teotihuacano, ¿no? O sea, que quizá ahí lo que también tendríamos que empezar a ver, empezar a comparar estos modelos dinámicos, ¿no? Y estos procesos sociopolíticos en distintas partes de Mesoamérica. Ahora, no quiero tomar mucho la palabra, pero sí hay muchas cosas que quisiera tomar. Creo que la cuestión del gobierno único, del gobernante único en Teotihuacán, también se puede ver más allá de lo que dicen los textos jeroglíficos mayas y probablemente lo podemos tomar desde los propios textos jeroglíficos teotihuacanos, ¿no? Ya Cartaube ha trabajado muchísimo sobre las propuestas de la escritura teotihuacana, al igual que Jesper Nielsen, Henke, etcétera. Y, por ejemplo, en los murales, estos de Techinantitla, donde aparecen estos personajes con anteojeras, con tocados de borlas, ellos tienen jeroglíficos nominales que los diferencian, pero comparten uno que es justamente el glifo de tocado de borlas. Y Albert Ableshin, un epigrafista ruso, ha propuesto que el tocado de borlas probablemente puede haber sido el glifo propio para la palabra gobernante en Teotihuacán. Entonces, quizá ahí podríamos ya tener o sea, si partimos de esos elementos iconográficos y epigráficos, podríamos, digamos, no lo podemos leer, pero podemos analizar estructuralmente esos textos, y entonces podríamos sí tener posiblemente la idea de que quizá en estos murales de Techinantitla pudieran haber estado representados diversos gobernantes de la historia teotihuacana, ¿no? Evidentemente es una hipótesis y desafortunadamente, pues al ser murales saqueados, pues no podemos tener exactamente el contexto, ¿no? Y cómo podemos haberlos interpretado de mejor manera, pero creo que sí existe evidencia intrínseca en Teotihuacán para poder hablar de estos posibles gobernantes únicos, ¿no? El mismo caso pasa con la vasija de las colinas del INE, que es de donde justamente se basa en parte Linda Manzanilla en su modelo de gobernantes cuatripartitas. Curiosamente, en esos no son iguales, iconográficamente no son iguales. Se distingue solo uno por llevar las anteojeras y el tocado de borlas. Y ese claramente tiene un estatus mayor que el resto. Y parece ser que es clarísimo que en Teotihuacán las anteojeras sí eran un indicador, no necesariamente de personificación de Tlaloc o del dios de las tormentas, sino quizá un elemento que era para significar poder político, junto con el tocado del año, ¿no? Y el tocado de borlas. Ahora, lo de Bulan Sadardos, bueno, pues yo sí me sigo sosteniendo en mi postura. El texto nunca dice que es Teotihuacán. O sea, eso es una interpretación y eso sí hay que dejarlo claro. O sea, el día que realmente tengamos el nombre de Teotihuacán y que eso lo podamos leer en un jeroglífico maya, entonces ahí podremos decir, ahí está el nombre de Teotihuacán, este era Teotihuacán, ¿no? Más allá de eso, pues yo lo que siempre digo, hasta que no encontremos a Bulan Sadardos enterrado, le hagamos sus análisis particulares, no podremos asegurar que haya sido o no teotihuacano, ¿no? Entonces, pues yo ahí sí me sigo sosteniendo en esa postura. Y quizá Hugo Lanzaderos pudo haber sido alguien que venía de Teotihuacán, pero no necesariamente teotihuacano, ¿no? Creo que yo sigo creyendo que esta posible hipótesis de que podrían ser los mismos mayas que están saliendo de Teotihuacán es plausible, ¿no? Bien, gracias, arqueólogo. Y Humberto Medina, arqueólogo, adelante, tiene la mano alzada. Escuchamos. Bueno, yo lo que, qué bueno que nos juntamos, la verdad está muy interesante cómo lo planteó Sergio. Yo lo que estoy viendo aquí, y bueno, al ver los mapas un poco de Sergio, hay una pregunta que quisiera hacer. Es como si en los materiales que vimos de Sergio y lo que él presenta del área maya, es como si el artesano teotihuacano, los artesanos del área maya, fueran los que los que llevaran la palabra. Es decir, si no está hecho en Teotihuacán, no hay presencia teotihuacana afuera, ¿no? Esa es como la idea que estoy viendo subyacente. Y yo lo que me pregunto es cómo se interpreta a ustedes en Teotihuacán la réplica. O sea, ¿cómo puede ser de que tengamos réplica hacia afuera de instituciones que supuestamente emergieron en Teotihuacán y no se acepta esa réplica como evidencia de esa transmisión de la institución, ¿no?
O sea, por un lado, bueno, ya Peter en su modelo muestra esta expulsión de elementos teotihuacanos, ¿no? Por ejemplo, el caso de las orejeras, que ya es claro que están pasando por la zona del Bajío. ¿En francés? Y Chimpancé. por ahí se escucha, pero no se está pensando, por ejemplo, la idea de la suposición de Charles Kelly, que hubo gente que llegó a Alta Vista como astrónomos para ver esta caída del sol, ¿no? Y bueno, y en nuestra región, por ejemplo, los elementos intrusivos, o sea, los elementos intrusivos arquitectónicos son intrusivos, o sea, solo aparecen en un sitio, ¿no? Entonces, por el otro lado, también nosotros tenemos muchas dudas de cómo a través de estas supuestamente relaciones, a través de la religión, que es lo que bueno, que se está proponiendo, pues o sea, cómo se pudo mantener esta relación con Teotihuacán. Pero lo que sí es claro es que hay un paquete de elementos que están llegando y que están siendo reproducidos, no por una gente, no es que haya pasado un comerciante y ya haya dejado un tocado, un glifo del tiempo, no, lo que se está viendo es que sí efectivamente hay mucha gente que se está incorporando a un culto religioso, ¿no? Y a una institución que está saliendo del área. Entonces, bueno, lo que yo todavía no he entendido en el caso de Teotihuacán es cómo entienden lo de la réplica. O sea, la réplica es una cosa donde cada región, para no incorporar, replica estos elementos teotihuacanos para desincorporarse, incorporarse, o bueno, o cómo lo están viendo desde la ciudad, desde Teotihuacán. Pero Sergio, si gusta comentar lo que... No precisamente, pero que no se me vaya la idea. Yo soy partidario de que cuando se tiene el poder no se comparte. El poder lo tienes y no lo sueltas hasta que te lo quitan. Y lo vemos en la actualidad, ¿no? El poder compartido nunca ha funcionado. Recuerdo, hay varios ejemplos a lo largo de la historia en el que cuando se ha querido compartir el poder, lo vemos, por ejemplo, entre los egipcios, ¿no? Acaban matándose entre familiares incluso. Entonces, eso nada más quería comentar antes que se me fuera. El poder se tiene y no se comparte hasta que se pierde. Por eso no comparto esta idea de que hubo un gobierno colectivo, ¿no? Nada más. Sí, pero Sergio, en el caso, ¿cómo ustedes ven, por ejemplo, la réplica cultural, ¿no? La réplica en las regiones afuera de Teotihuacán de elementos teotihuacanos? O sea, sí, por ejemplo, perdón por interrumpirte, porque quizás no fue nada explícito en mi pregunta. O sea, nosotros bueno, hay una... O sea, eso si están ellos, no solo estamos de alguna manera replicando una cosa, una orejera. Lo que se está viendo en toda la iconografía es que hay un mayor número de cosas, de sitios que para la fase Xolalpan están siendo construidos con diferentes trazas. La gente se está vistiendo de diferente manera, ¿sí? Están llegando deidades que no estamos viendo, en el caso del occidente, te estoy hablando de Jalisco y de Zacatecas, de que Teuchitlán ya tronó, o sea, ya tronó. Y entonces están de alguna manera intruyendo deidades, están intruyendo de alguna manera sistemas constructivos nuevos en la región, ¿sí? Que no es que solo las élites de las regiones los están de alguna manera haciéndose vincularse a Teotihuacán. Eso se necesita de gente de afuera que llegó a trazar. Pero el problema que nosotros lo que estamos viendo en la región es que estamos topando, y John Charles Kelly lo está señalando desde el 93, estamos topando con la no llegada de Teotihuacán porque no tenemos materiales hechos en la metrópoli, ¿no? O sea, el otro día el arqueólogo del área maya hablaba de un área que parece mucho a la Ciudadela, en Tikal, creo, ¿no? ¿Cómo podemos explicar esa ciudadela que está hecha en Tikal, ¿no? ¿La hicieron los arquitectos teotihuacanos o...? Ahí sí vemos la presencia, estamos viendo epigrafía, ahí sí vemos la presencia de Teotihuacán, mientras que en Altavista tenemos un lugar que para el 500 ya están erigiendo con un nuevo sistema constructivo, un complejo apartamental, y solo porque esa réplica de alguna manera no se considera eso que tuvo alguna relación con Teotihuacán. Esa es exactamente mi pregunta. ¿Cómo entienden la réplica? En la misma fase temporal, ¿sí?
Yo creo que es un problema que se tiene que analizar desde múltiples lados. Ok. Y por ejemplo, estoy recordando ahorita lo que nos presentó Blas, ¿no? Que hay un sitio impresionante ahí, Santo Padre se llama, si no me equivoco, Blas. O Santo Nombre, Santo Padre, no Santo Nombre. Con arquitectura de talud y tablero. Si tú lo ves así a la ligera, dices, no, pues viene de Teotihuacán, pero resulta que el talud y tablero no es originario de Teotihuacán. Sin embargo, Blas nos dice que de pronto hay como tratar de hacer esto como si fuera Teotihuacán. Pues yo creo que la gente quiere parecerse a lo que ah, quiere ser como, vivir como si estuviera en Teotihuacán, ¿no? Está tratando de imitar y porque eso le da prestigio, eso le da prestigio. Fíjate que aquí está sucediendo una cosa muy interesante, cambiando un poquito de tema. Y lo han visto ustedes seguramente allá por Zacatecas, Peter. Está llegando un montón de gente que se va a los Estados Unidos y de pronto ves aquí en un pueblo perdido, en San Martín de las Pirámides, no un pueblo perdido, un pueblo por ahí, casas que se están haciendo casas de estilo California. ¿Qué es lo que están haciendo? Se están trayendo ese concepto de yo quiero vivir en una casa estilo California, que allá no la puedo hacer, pero sí la puedo construir aquí en este pueblo, ¿no? Y entonces se están trayendo el prestigio porque quieren semejarse a los californianos, ¿sí me entiendes? Entonces de pronto ves unas construcciones que dices, ¿qué hace una construcción con un pórtico acá romano y cosas en medio de una nopalera, ¿no? Entonces no sé si eso también tiene que ver con el prestigio, el decir yo tengo mucho más prestigio que tú, no sé, no sé. No sé si Blas nos pueda comentar algo sobre esto, ¿no? ¿Cómo lo ven allá? Hola a todos. Eh, son temas complejos. No creo que tengan una solución fácil. Creo que todos ustedes han aportado diferentes ideas a lo largo de las diferentes conferencias desde su experiencia personal. A mí me parece que, bueno, para centrar un poco también la discusión en términos de lo que es el ciclo, que lo que es Teotihuacán en Mesoamérica o en otras partes de Mesoamérica y viceversa, por supuesto, yo creo que el punto al que tendríamos que volver nuevamente es el origen de la conformación o integración de la ciudad de Teotihuacán, del que ha habido muchas hipótesis y muchos modelos, pero como tú, Sergio, te referiste al principio otra vez a eso, pues yo creo que ahí está buena parte de lo que estamos preguntándonos actualmente, o sea, cómo se formó esa amalgama de poblaciones o grupos pluriétnicos que se dieron cita poco a poco, obviamente, algunos siglos antes de la era cristiana, o por ahí alrededor de esto. ¿Cómo fue posible esa integración? ¿Sí? Porque no es uno, son varios grupos. ¿Y por qué vienen al centro de México y se establecen en el Valle de Teotihuacán? ¿Sí? Bueno, debe haber varias razones. Yo sé que hay muchos trabajos ya al respecto, pero el movimiento de gentes hacia un lugar o hacia otro donde haya condiciones favorables no siempre tiene el éxito que tuvo una ciudad como Teotihuacán, ¿no? Entonces, aquí debe haber algo muy particular y muy complejo que todavía no alcanzamos a comprender del todo, porque además, después de esa integración, viene la expansión. Es como un rebote, ¿no? Primero llega todo a un punto y después, ya que se amalgama todo esto, entonces viene la explosión hacia afuera, ¿no? Tanto ideológica como también estilística y de todo tipo que nos tiene pues muy ocupados a los arqueólogos desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y entonces yo creo que de ahí parte todo el problema, ¿no? O sea, ¿para qué todas estas culturas o todos estos grupos pluriétnicos tendrían que haber hecho esa amalgama inicial? Y de ahí se deriva todo lo demás, ¿no? O sea, ¿por qué, cómo responden las diferentes regiones cercanas o lejanas de Teotihuacán a este fenómeno, ¿no?, de integración en un solo punto, ¿no? Creo que ese es el tema central. No es nuevo, por supuesto,
pero creo que es lo que nosotros todavía estamos tratando de comprender desde nuestra experiencia, ¿no? Desde la experiencia que tengo yo, por lo menos de algunos años de trabajar en el sur de Puebla, que además está en una zona de paso evidente en las rutas que todo el mundo conoce, entre el centro de México, Oaxaca y sur de Mesoamérica, pues a mí me parece muy evidente que las poblaciones locales lo que hacen es aprovechar esto, adaptarse y buscar efectivamente alianzas provechosas para poder entrar a ese sistema de intercambio, ¿no? Ahora, ese sistema de intercambio puede ser por cuestiones de prestigio, que es el modelo que más del que más se echa mano. No está, por supuesto, descartado que haya escaramuzas o algunas fricciones que pudieran haber ocasionado algunos eventos de tipo bélico, pero esto yo también estaría de acuerdo en que eso es costoso, aunque sea algo más o menos cercano, ¿no? Mientras más se va uno alejando, esto es menos posible que esto ocurra. No imposible, pero es más difícil, ¿no? Entonces, lo más probable es que sí haya diferentes tipos de alianza, no sin ciertas fricciones, obviamente, para sacar provecho. Y también hay que pensarlo un poquito en términos de las necesidades y los intereses de cada región, porque nosotros hemos estado utilizando mucho los intercambios y los indicadores en términos económicos, en términos de ganancia, en términos de beneficio, en términos de ese tipo, que son pues, conceptos más modernos, ¿no? Entonces, no quiero decir con esto que la gente en el pasado no haya calculado, obviamente, los costos y los beneficios materiales, ¿no? De sus acciones, ¿no? Pero posiblemente lo estuvieron viendo bajo otra perspectiva que tiene que ver más con la perspectiva de tipo religioso, ¿no? Inclusive mitológico y de todo tipo, ¿no? Las peregrinaciones, pues, yo recuerdo el modelo de Sanders, ¿no? De las peregrinaciones, que tomando conceptos modernos, que la gente llegaba porque era el gran santuario Teotihuacán y todo esto, ¿no? Todo eso es válido, yo creo que todo eso es correcto. En buena medida, ¿no? Pero el problema sigue siendo el mismo y no creo que estemos todavía cerca de resolverlo, ¿no? ¿Por qué se dio esa integración? Si la integración fue más compleja con unos pocos gobernantes, un gobernante o varios grupos de grupos corporativos que se repartieron el poder, de todas maneras, tiene que haber un interés y un proceso más complejo y más difícil para entender por qué ocurrió esto y por qué ocurrió allí. Exactamente, ¿sí? Yo recuerdo que entre algunas de las hipótesis incluso se manejaba o se maneja, no sé todavía, la cuestión de las erupciones de los volcanes, pero bueno, pues es que eso, las cuestiones naturales ocurren todo el tiempo, ¿no? Y no necesariamente impactan negativamente, o sea, para el desarrollo o no desarrollo de una región, ¿no? Eso pasó también en Cholula, que está más cerca de los volcanes, fue abandonado toda esta parte posiblemente a inicios de la era cristiana, y después la gente regresó otra vez, ¿no? En Tetimpa, pues tenemos bastante información de Patricia Plonk, de Gabriela Uruñuela, ¿no? Bueno, ahí se cubrieron completamente las casas, ¿no? Pero la gente siguió y regresó al lugar y siguió trabajando por ahí, o sea, la gente no desaparece así nada más, ¿no? Se reagrupa, se concentra, vuelve a hacer todo esto. En todo caso, hay que recordar también que el fenómeno teotihuacano no es algo nuevo en Mesoamérica para su momento. Tiene antecedentes en el periodo preclásico de movimientos migratorios de diferentes áreas o fogones culturales, como decía Phil Weigand, ¿de acuerdo? Usaban este término, y se disuelven y se vuelven a reintegrar en un lugar, pero Teotihuacán es un fenómeno, como dice Michael Smith, quizá anómalo, no sé. Yo no creo que sea tan anómalo, yo creo que es algo que tuvo más éxito en su momento, ¿no? Éxito desde el punto de vista cultural, ¿no? Y creo que esto le dio para durar varios siglos, ¿no? Pero todavía no estamos muy cerca de entender, creo yo, con los elementos que tenemos, cómo fue que tuvo éxito como impacto cultural tan fuerte Teotihuacán y no otras culturas en el periodo clásico, ¿no? Lo que sí puedo entender es que las demás regiones, bueno, desde mi punto de vista en el sureste,
Lo que hicieron fue aprovechar ese impacto, esa explosión cultural teotihuacana y adaptarse, ¿sí? Y esta adaptación que fueron haciendo de diferentes regiones se fue enlazando porque todas tuvieron obviamente conocimiento de esto y eso impulsó de alguna manera tanto el prestigio local como el prestigio suprarregional, digamos, ¿no? Por eso todas las élites entraron a este sistema, ¿sí? Lo que tenemos que entender es por qué todos colaboraron en la medida de sus posibilidades para este éxito, ¿sí? Y dentro del éxito, además, no solo va los beneficios que puedan tener por el intercambio o el prestigio, sino también todo lo que es la epigrafía, la iconografía, etcétera. Cada uno contribuye de acuerdo a sus posibilidades y a su sistema cultural a este éxito, de alguna manera, ¿no? Pero ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué tuvo tanto éxito? Yo creo que ahí viene ahí está el problema realmente de la presencia teotihuacana en el resto de Mesoamérica, en su integración. ¿Por qué se integró en ese momento y por qué no lo hizo en otro lugar y por qué sí tuvo éxito? Bueno, son ideas generales, como para pensar cómo podemos responder esto, ¿no? Muchas gracias, doctor Blas. Y en el chat, pues está en el chat aquí de Zoom, está pues de la discusión sobre el sistema corporativo, el sistema de un solo gobernante. Ahorita pues doy lectura también a esas intervenciones. La arqueóloga Rosa Reina tiene la mano alzada y posteriormente el doctor Peter Jiménez también está esperando el turno para participar. Hola, buenas tardes. Pues ahora sí, Buenas tardes. siguiendo con estas ideas generales y tomando en cuenta esto de las sociedades pluriétnicas, etcétera, efectivamente, pues tenemos ejemplos muy claros desde la época olmeca. Inclusive John Clark decía que la formación de la cultura olmeca en la costa del Golfo era una sociedad mestiza, en la cual seguramente confluyeron muchos grupos étnicos y lingüísticos, solamente por hablar de la costa del Golfo. Ahora sí me gustaría ver esto de las réplicas que mencionaban, pues tomando el modelo que nos presentó Peter Jiménez, lo que llega más lejos es la ideología, precisamente. Y en el caso de Guerrero, no sé, en el resto del occidente, inclusive Teotihuacán, después de que cayó Teotihuacán, siguen apareciendo cosas de estilo teotihuacano. Ahora, a mí me gustaría nada más mencionar con respecto a la integración de estos grupos que nos presentaba Sergio, figurillas de diferentes estilos, nada más estilos que representan, digamos, a las regiones michoacana y de otras partes, pero yo me voy a referir a la población local, a la población más fuerte, si está representada en las figurillas de Teotihuacán, de estilo teotihuacano, su antecedente inmediato son las figurillas tipo E que hay en toda la Cuenca de México, ¿sí? Y vienen del formativo tardío. Otra cosa que me gustaría tomar con respecto a estos materiales de prestigio, digamos, es respecto a las máscaras teotihuacanas, que inclusive se ha dicho que se han encontrado evidencias de que se fabricaban en Teotihuacán. Sin embargo, hasta la fecha, son pocas, yo diría algunas decenas de máscaras teotihuacanas en Teotihuacán, que todavía está por ver esto de su producción local en la misma Teotihuacán, contra los cientos de máscaras de estilo teotihuacano que se dice proceden de Guerrero. Bueno, de lo que es ahora Guerrero. Con respecto a este cuadro que nos presentó Sergio, donde hace una síntesis, ¿no? De lo que podían cargar y la distancia que podrían recorrer
y que decía que se veía disminuidas sus ganancias precisamente porque tenían que comer esas caravanas, las gentes de esas caravanas. Pues que yo recuerde, muchos de los caravaneros comen precisamente de lo que les dan en cada uno de los pueblos que van pasando. Entonces, eso habría que considerarlo también. Si esto resulta para las caravanas, digamos, de comerciantes, igual podría suceder en caso de que se llegara a demostrar que efectivamente hubo algún tipo de ejército. O sea, quizá los comerciantes tendrían que pagar por esos insumos que no tendrían que cargar, pero los militares todos sabemos que llegan y por las malas agarran lo que se les antoja. Ahora, lo que yo veo para la época clásica en Guerrero es que tenemos evidencias arqueológicas desde la fase Patlachique hasta la Metepec. Y como les decía, hasta después de que cayó Teotihuacán, siguen haciéndose cosas de estilo Teotihuacán. Ahora, para la época clásica, yo tenía la hipótesis de que por lo menos en los años en que estuvo vigente Teotihuacán, allá no notábamos una inhibición cultural brutal, y sobre todo en la arquitectura. Entonces, aparte de los productos, sean naturales o artefactos ya terminados, también yo pienso que se llevaron a la gente, a las personas, porque para hacer arquitectura es una producción colectiva. No la puede hacer un grupo pequeño. Entonces, si tú dices que se pueden encontrar en algún futuro, ojalá se encuentren, seguramente se van a encontrar gentes procedentes de esta amplísima región de las tierras sureñas. Bueno, ahora, con respecto a esta cuestión del área maya que tú mencionas, de que posiblemente ahí sí haya llegado búho, lanzadardos y posiblemente un grupo armado, digamos. Linda Manzanilla dice que fue quizá partiendo de su modelo de 4 gobernantes, es decir, 4 grupos en el cogobierno. Ella piensa que solamente fueron los de la serpiente emplumada, que de alguna manera se desacreditaron o lo sacaron los otros grupos de este cogobierno. Bueno, creo que hasta aquí la dejo, pero fue sumamente interesante esta serie de pláticas que dimos, y les agradezco mucho todo lo que aprendí de cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, Rosa. Peter, ¿quieres participar? Adelante. Sí, una serie de observaciones. Primera, la ponencia de Sergio. Me llamó la atención la cuestión del canal tapiado hacia 150. Y es interesante porque se coincide casi con el momento que se expande el control de entrada de Teotihuacán al Valle de Toluca para controlar que sí es el granero. Entonces es un momento de expansión bastante de Teotihuacán y su red de bulto de bienes necesarios. Coincide bien ese dato que te pones con lo que Yoko está viendo desde Toluca. Ahora, sobre la cuestión de Teotihuacán en sí, voy a hacer referencia un poco a lo que tocó Humberto en la cuestión cuando da la imagen que el artesano está viajando y dejando triquis por ahí, o sea, con ideología, llaveros. Cuando realmente la cuestión es a nivel religión, ¿qué está atrás? De que eso está, lo que nos vemos mucho por todos lados, evidencia de presencia de imitación o presencia real de iconografía religiosa. Y eso es importante porque yo recuerdo de estudiante, Borghegui en los 70 hablaba del complejo
templo, mercado, peregrino. Y religión, en México en los 70 se hablaba de una teocracia, o sea, la importancia religiosa. Templo Mayor en los 70, gracias yo creo que a Carrasco, retoman el concepto de ciudad sagrada de Paul Wheatley, de 71 de Wheatley, y eso les permite enfocar sobre el Templo Mayor como un epicentro religioso y cómo le emanaba de la base de su explicación desde entonces se basa sobre la cuestión de ciudad religiosa. Teotihuacán, en los 80s, por el enfoque nuevo que hay, se tratan de entender la cuestión política, evolución política, y como que la cosa religiosa se queda totalmente relegado y olvidado. Y eso lo noto yo desde un foráneo, que ya hay como un total olvido del aspecto religioso en Teotihuacán. Simplemente, o sea, estamos hablando de instituciones. Existe un panteón de deidades, existe una idea de cómo era la organización, no de los élites intermedios que ha trabajado Linda muy claramente en sus trabajos, sino que a los élites todavía por encima de estos, que son representantes del Estado. El Estado es religioso. ¿Cuál es la estructura del Estado? En ese Teotihuacán no hemos perdido de vista ese aspecto y creo que eso es muy importante retomarlo, porque si hay algo que todo el mundo vemos afuera de Teotihuacán es representación religiosas, mientras que en Teotihuacán la religión está olvidada. ¿Okay? Eso es una crítica velada para decir chamba que tienen pendientes que hacer en Teotihuacán. ¿Okay? ¿Sí? Okay. La cuestión es, ¿qué onda con las instituciones? Humberto hizo referencia a las instituciones. Okay. Instituciones a su vez van a tener facciones. Instituciones van a evolucionar con el tiempo. Tipos de gobierno van a cambiar con el tiempo. David mismo, Carvalho, hizo comentario ahorita en el chat de que a lo mejor hay que pensar en cómo evoluciona el gobierno interno de Teotihuacán a través del tiempo y cómo lo vamos a ver reflejado este aspecto. Pero en cierta manera lo que estamos viendo ahora es con las alianzas que está haciendo Teotihuacán afuera de Teotihuacán, los élites locales están utilizando cosas teotihuacanas, pero ellos a su vez les conviene legitimizarse con ello, pero ¿quién les está dando la autoridad a esos élites regionales alrededor? La cuestión de designación de autoridad, legitimidad, soberano, eso tiene que venir de algún lugar, que no es una cosa simplemente un producto endógeno del interior de la sociedad. Entonces, esa iconografía también nosotros en los que trabajamos afuera tenemos que pensar que una vez que vemos ya nuestros élites locales emulando, imitando fragmentos, también entre esas alianzas tiene que haber alguna forma de ver una legitimidad y una autoridad, designación de autoridad y cómo se ve reflejado esa autoridad. ¿Okay? Humberto hizo excelente mención de la cuestión solar, el culto solar y las orejeras que estamos viendo a través del occidente con representaciones del sol. Okay. Las vasijas de Michoacán que mostró Agapi. Humberto hizo un comentario nuevamente a la cuestión de representaciones del ciclo solar. Entonces, ahí sí tenemos evidencias de una institución reflejado desde la periferia hacia el centro y nos falta entender eso, quiénes está realmente instigando, moviendo y promoviendo eso dentro de esa enorme estructura del Estado teotihuacano. Ese es simplemente un aspecto que nos falta entender de Teotihuacán para esto. Legitimidad, okay, obviamente es fundamental en todo, es la autoridad. En cuanto a la cuestión maya norte, yo creo que los trabajos de Nahua recientes nos están mostrando que las relaciones tempranas con el mundo maya son tempranas, se cesan de repente y de repente pareciera que Teotihuacán hace un esfuerzo enorme para extenderse, ahora sí, 350, 400 en adelante, rumbo al occidente y el norte, hasta el trópico de Cáncer. Entonces, como que la representación va a estar muy distinta, simplemente porque Teotihuacán cuando va al sur, con relaciones al sur, digo, los mayas ya tenían una religión muy compleja ya desde hace siglos. O sea, ahí sí los teotihuacanos no les van a enseñar, o sea, no vas a dar misa, ahora sí catecismo, ahora sí al buen protestante, que es protestante desde hace siglos. Entonces ya olvídense de militarismo y por eso no vamos a ver ni siquiera presencia fuerte ideológica
de Teotihuacán, sino emulación simplemente de élites haciendo a lo mucho alianza con élites locales de Teotihuacán. En el occidente es otra cosa, porque ahí sí están entrando y van a cambiar un mundo formativo, ¿okay? Un mundo post-chupícuaro, un mundo post, o sea, Teotitlán es el bateador grande entre Teotihuacán al occidente y Teotihuacán felpa por knockout contundente, o sea, en cuestión de segundos, o sea, es tal la entrada de ideología y cambios ahí, que Occidente sí cambia, porque no existía una complejidad política, ni mucho menos ideológica que podía equipararse a lo que está pasando con el mundo maya. Entonces van a ser dos segmentos, podemos ver una respuesta de Teotihuacán norte-sur muy distinto, diacrónico, y eso es un patrón que estamos viendo. Sí, lo que presentó Cira, Blas, incluso parcialmente lo que mostró Rosa, en que las pulsaciones de las redes, sí hay un bloque muy fuerte entre 350 y 500. Ese es un momento de intenso que hay, incluso algunos están dividiendo esas pulsaciones, lo podemos ver muy bien en lo que afuera del mundo maya. Ese es un patrón emergente que vamos a ver cronológicamente hablando. Y creo que, por ejemplo, el sitio como Blas lo veo muy semejante, hace un papel muy semejante a los élites locales de Michoacán como intermediarios entre otras áreas y con Teotihuacán mismo, y a su vez controlando la entrada de cosas que ellos están circulando a través de ellos. Esa sería mi gasolina al fuego para que estimulamos un poco de discusión. Pero entonces, arqueólogo Peter, usted sí se inclina completamente a la expansión ideológica de Teotihuacán, ¿no? Es decir, totalmente. La religión es la que prevalece y que permite la expansión de Teotihuacán en toda la región de Mesoamérica. Sí, en los 80s, 90s nos dimos preferencia a tratar de entender evolución política. Estaba de moda. Hay que recordar que aquí muchas veces estamos a la merced del cambio de calzones teóricos de los norteamericanos, que para competir presupuestos ganan un modelo teórico un rato, sí, publican un rollo, ganan un presupuesto, investigan, después lo tiran a la basura y sacan otro. Se pone de moda. Es un poco como pichicine de Hollywood. ¿Okay? No hay una constancia, no agotan modelos. Es un cambio modal que nunca llevan a cabo, ¿no? O sea, y lo que pasa es que cada vez que cambias una moda así, evolución política e económica en Teotihuacán, pues religión quedó totalmente en el hangar del olvido, o sea, embodegado. ¿Sí? Y la religión es fundamental para nosotros para entender Teotihuacán. Nosotros estamos viendo que religión y lo que hacen Teotihuacán con la religión y con la autoridad de Teotihuacán con la religión en élites de lugares locales es fundamental para entender Occidente y Norte. Creo que la ponencia de Humberto fue muy contundente. O sea, ahí sí estamos, o sea, él encuentra la hoja en el pajar y está diciendo, ahí está esto. Y sí es una institución, sí lo es. Okay. Obviamente, tenemos muchas tareas que los teotihuacanos tienen que hacer. Hay cosas que hay que contemplar todavía. Linda habló muy bien sus élites intermedios, pero nunca hablamos de los que están arriba. El Estado, hemos olvidado de eso. ¿Okay? No hay definición de instituciones. ¿Okay? Entonces, no sé si, o sea, todavía están debatiendo en Teotihuacán formas de gobierno y esas cosas están muy bien, pero sigue relegado la cuestión ideológica de Teotihuacán. Hay que recordar que el modelo, o sea, Tula y los mexicas van, o sea, yo creo que la clave aquí, los aztecas están mostrando la importancia de una ciudad sagrada, y emanaba una división de forma de ver el mundo de cómo se integraba a ese centro. Eso no lo inventan los aztecas ni los toltecas. Están repitiendo un canon que fue creado probablemente desde Teotihuacán. Entonces, para usted, el militarismo teotihuacano hoy en día es una moda que está impulsada o que se está trabajando o está entendiendo. Stuart, el modelo de Stuart de la entrada de él dice una posible facción dividida que está entrando allá, simplemente es una facción, pero realmente moverte un ejército ahí es carísimo. O sea, y un ejército no entra no entras tan fácil. Hay que recordar los trabajos de cuánto cuesta mover un ejército simplemente 90 kilómetros. Ahora, 200 kilómetros. Ahora, échate 500 kilómetros. O sea, es una explicación muy fácil, pero muy chafa para explicar Teotihuacán. El occidente no se justifica. No sé si Hugo ve lo mismo ahí abajo. Comentan en el chat, bueno, antes de
abrí el micrófono al arqueólogo Hugo, nos comentan en el chat de Facebook, Chasca Celeste, que pregunta, ¿no? ¿Y si la guerra prehispánica podría ser también pensada más similar a Oriente que a Occidente? Quizá hablando tal vez de que no se necesitaba un ejército masivo para llevar a cabo estas extensiones, ¿no? Pero bueno, son propuestas que... Teotihuacán logró hacer mucho con su religión. No necesitaba un ejército. Era más impactante su ideología, su religión. Y eso es lo que tenemos olvidado. Realmente es casi blasfemia. ¿Cómo puedes caminar por Teotihuacán y embodegar la religión? O sea, cada vez que voy a Teotihuacán digo, oye, compañeros, ¿qué pues? O sea, ¿no? ¿Sí? No necesitabas un ejército para tener influencia en Teotihuacán. ¿Okay? Había algo mucho más fuerte. Los monumentos más grandes que tienes ahí te están diciendo algo, ¿no? Sí. Hugo, adelante. Gracias. No, yo en realidad, bueno, tengo una pregunta a Sergio, porque me llama la atención este doble flujo, ¿no? De relaciones con el mundo maya que presentas, temprano y donde tienes un chorro de evidencia ahí en el túnel y pues todo lo que hay para este periodo más temprano de la ciudad, lo que encuentran en Pirámide de la Luna. Pero realmente qué tanta cantidad de bienes de prestigio a nivel arqueológico tenemos a partir de 400 en Teotihuacán? O sea, realmente, digamos, en este modelo de la expansión, ¿no? Militar en un primer momento, que dices que igual no le salió muy bien, para obtener bienes de prestigio, entonces yo esperaría, ¿no? Que estuvieran llegando cantidades enormes de estos bienes de prestigio y que eso lo pudiéramos ver en el registro arqueológico. Entonces, realmente, ¿cuánto jade estamos viendo en Teotihuacán a partir de 400, por ejemplo? ¿No? O sea, no sé, aquí que también está David, si nos pudiera, o sea, a mí esa es una duda que siempre me ha surgido, ¿no? Y yo no quiero citar mal porque realmente es algo que tengo ahí como en un recuerdo que escuché, y no sé si por ahí creo haber escuchado a Emiliano Melgar decir que realmente pues había muy poco jade a partir del 400 en Teotihuacán, pero no lo sé. Digamos, habría que también checar eso, porque entonces, si realmente no estamos viendo arqueológicamente esas cantidades de bienes de prestigio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el motivo para seguir sosteniendo la intervención militar teotihuacana en el área maya? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Entonces, ahí sí me gustaría preguntar ¿qué tantas evidencias tenemos realmente de estos bienes de prestigio a partir de 400 después de Cristo? Yo creo que esa apreciación de Melgar está equivocada, porque evidentemente no conoce los contextos. Perdón, por eso dije que no sabía si iba a citar equivocadamente, ¿eh? No le quiero echar. Sí, perdón. Es mi Era como opinión, ¿no? un mal recuerdo, Sí, pero sí, que no se vaya a confundir, para que no digan que estoy citando mal. Pero sí no, lo llegó a mencionar el Ok. investigador. sí está publicado por ahí, yo lo leí, que de pronto dice, ¿dónde están las toneladas de jade? No sé qué. No, pero no solamente están trayendo jade, están trayendo muchas otras cosas, pues. Creo que él está viendo una parte muy pequeñita que nada más quiere ver las piedras, pues, pero hay otras cosas que se están trayendo de allá. Y yo lo que digo es, bueno, ¿de qué manera las élites que están creciendo, están aumentando, ya lo dice Peter, todas esas instituciones necesitan estos elementos para distinguirse, para diferenciarse, pues, estos bienes de prestigio? Pues son un montón de cosas y lo vemos en la pintura mural, de todos estos personajes con grandes tocados, plumas, unos vestimentas impresionantes llenas de cuentas, de conchas. Pues ahí lo vemos, pues. Y eso de que Peter, que dices que se ha olvidado de la religión, no, yo creo que no. Yo creo que sí se está considerando mucho, hay muchísimos trabajos sobre cuestiones de religión y cosas. Lo que pasa es que también durante mucho tiempo se trabajó en la parte del centro ceremonial y todo era pirámides y pirámides, ¿no? Pero no, yo creo que no se ha olvidado para nada la cuestión religiosa. No puedes de ninguna manera entender Teotihuacán sin el papel que jugó la religión, ¿no? Y la ideología. Por supuesto que no. Comentan en el chat la doctora Yuli que
pues que hay muchos bienes que no se conservan. Entonces también quizá esa cuestión de no tener la evidencia arqueológica se deba a que pues, muchos bienes se desintegran, ¿no? Con el paso del tiempo. Entonces, pues bueno, a ver, una pregunta que nos puede hacer el público, ¿no? De repente que te dicen, bueno, ¿cuál es el sistema de gobierno en Teotihuacán? Porque vamos a hablar del público que no es especializado, como se le llama, o que tiene otras formas de entender a Teotihuacán o de querer entenderlo. Y nos dice esta pregunta, ¿cuál es el sistema corporativo o cuál es el sistema de gobierno en Teotihuacán? De acuerdo a lo que comentó el arqueólogo Humberto Medina y lo que está planteando también el arqueólogo Peter, una respuesta es un sistema teocrático, en donde la religión es lo que impulsa, lo que potencializa la presencia de Teotihuacán como un centro político cultural importante y que extiende redes pues bastante extensas. ¿Es posible responder? Porque a veces el público busca eso, ¿no? Decir, bueno, sí, pero a ver, dame una respuesta que yo pueda sentirme relativamente satisfecho. ¿Cuál sería en ese sentido sobre un sistema de ese tipo? Una pregunta de ese tipo. Teocracia se utilizaba, de hecho, aquí en México en los 60s, 70s, en los libros publicados por había de señorías de los teocracias, o sea, te acuerdas de esa serie de libros, ¿no? De 70s que había. Pero la teocracia obviamente estuvo excesivamente enfocado hacia la religión, dejando otros factores, ¿okay? Lo que hay que pensar en Teotihuacán, en su trabajo de las fuentes de poder social, hay 4 factores de una sociedad que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos. Obviamente es económica, es política, militar y religión. Y él dice en su libro que en las sociedades tempranas la religión tiene un papel sobresaliente en todos estos 4. Entonces lo que estoy diciendo es que no es que podemos llamarlo simplemente teocracia, pero tenemos que volver la religión, el aspecto ideológico, no estoy diciendo su supremacía, pero a su papel fundamental que hemos delegado y olvidado un poco. Autoridad, ¿quién está? O sea, alguien, si hablamos del pueblo del sol, como llamaba Caso, ¿ok? Es autoridad. ¿Quién está otorgando la autoridad entonces a los élites regionales extensos en Mesoamérica donde hay alianzas? O sea, eso es una cosa que tenemos que pensar. ¿Quién está por encima de esos élites intermedias que están tan bien definidos en Teotihuacán? Se está dejando de lado toda esta cuestión de cómo es la estructura. O sea, colectividad por un lado o qué tipo de gobierno es. Ahí sí es un debate y no es fácil para... Si mi mamá me fuera a hacer la misma pregunta, decía, mamá, no está tan fácil. O sea, yo diría, no, pues yo leí tus libritos en los 80s, hablaban de teocracia, sí, pero hoy día hay que tomar en cuenta muchos factores. No todo es político, no todo es militar, no todo es económica. En Teotihuacán hay un aspecto así de religión fundamental que hemos dejado relegado. ¿Okay? Eso sí lo puedo decir. Y eso lo ves desde afuera de Teotihuacán muy fácil. ¿Okay? ¿Sí? Pero es como toca un tema que no se toca. Se menciona, sí lo hay, pero nadie lo toca. O van a los extremos, como diría Hedrick, que habla de, hay un yihad teotihuacano, o sea, guerra, yihad, por favor, y la religión es una cosa como que secundaria. Entonces, ahí sí, a veces los historiadores del arte hacen más daño que bien. ¿Sí? Sí, no sé. Humberto, adelante. Y mira, yo regresando a lo que dice Peter, yo la primera vez, yo siento que le dieron carpetazo a lo de teocracia. Y le dieron carpetazo, yo me acuerdo que en esas, en los años 80, en el Museo Nacional de Antropología, recuerdo que hubo unas conferencias de renovación y ahí ahí fue donde por primera vez se presentó lo del hallazgo, bueno, no sé si antes, pero bueno, ahí se presentó el hallazgo de lo del templo de Quetzalcóatl. Y yo recuerdo muy bien a Rubén, donde decía que ese sacrificio a gran escala realmente cuestionaba mucho esa sociedad pacífica que había establecido Seyurné, ¿no? Seyurné y no creo que hasta sí citaba a Jiménez Moreno, ¿sí? Pero el caso es de que de ahí en adelante, toda la escuela, digamos, de Kubler, Borillegui, la última que manejó ese concepto fue Pastori. De ahí yo hasta ahorita no he visto a alguien que haya realmente seccionado y analíticamente y críticamente cuestione el modelo de teocracia. Es como que el concepto agarraron, encontramos 300 o no sé cuántos individuos ahí y le damos carpetazo al
digamos, al concepto de teocracia. Yo personalmente no lo he visto. Y Sergio, de verdad, porque bueno, nosotros no tenemos mucho acceso a esa información que tú hablas de los artículos que han tocado sobre religión, pero hasta ahorita, digamos, el reclamo que quizás tengamos nosotros es que no hay un panteón no hay un panteón. ¿Dónde está el panteón religioso de Teotihuacán? O sea, las dos personas que yo pienso que lo han levantado de alguna manera y desde las periferias han sido Paulini Gini y Jasper Nielsen, con lo que están diciendo de la guacamaya y de la deidad que dice Paulini Gini, que es la deidad solar por excelencia en Teotihuacán. Entonces, bueno, eso es lo que yo tendría que decir. No he visto hasta ahorita un estudio donde realmente se cuestione lo de teocracia, porque además en el pasado, si leemos bien y hacemos referencia, las teocracias en Medio Oriente hacían sacrificios masivos. O sea, eso está registrado en Ur, Lagash, donde tienes calles completas de gente con sacrificio humano. Entonces, yo no creo que sea un elemento para derribar todo un concepto. Eso es lo que yo tendría que aportar. ¿Qué nos dice, creo, Sergio, sobre esta? No, pero me gustaría escuchar a los demás. Porque... Pues sí, si no se hace diálogo, ¿no? Pero a ver... No, yo lo dejo ahorita, sí. Estaba pensando en una pregunta, una cosa que le quería preguntar a Humberto. Pero mejor cerramos esta parte. Sí, como tenemos aquí el micro encendido de Rita y Roberto, déjame tratar de... Bien, pues aprovechando esta pausa. Bueno, quería preguntarle algo a Humberto. Adelante. La verdad, me pareció muy jalado de los pelos toda esta identificación de elementos por ahí raros, para mí raros, ¿verdad? Hacia la parte norte. Pero quiero hacerte una pregunta muy, muy específica. Cuando se descubre este marcador en Altavista, este marcador la cruz punteada, ¿en qué año fue? Eso está registrado desde el siglo XIX. Ajá. Está registrado desde 1800. Okay. Hay un libro, pero está registrado desde 1880. Bueno, en la época en que Kelly hace esta propuesta, solamente se habían encontrado, hasta donde yo sé, algunos, una docena, 20, acá en Teotihuacán. Y después se encuentra uno más al norte que está en Coahuila, me parece. No, es Durango. ¿En dónde? Durango. Ah, Durango es cierto. Ok, pero tú ves un plano que nos presentó, creo que fue Agapi, donde ya en años recientes han aparecido un montonal de estas cruces punteadas. Entonces, cuando Kelly plantea este modelo, esta idea, había solamente ese. Mi pregunta muy concretita, específica. A ver, explícame qué hace ese marcador más al norte y qué hacen todos estos, pero son muchísimos que están en todo el área de Guanajuato. Guanajuato no, tal vez es Michoacán. Un montonal, es que no lo he encontrado. Estaba tratando de buscar el planito que alguien presentó. No, fue Agapi, creo. A ver, para ese momento que Kelly plantea esta idea, solamente se conocía ese. Y encajaba perfectamente con la línea de que es el trópico de Cáncer, ¿no? Sí. Pero cuando tienes un montón más, ya este modelo ya se te cae, ya no funciona, desde mi punto de vista. Pero ¿por qué, Sergio? Pues porque ya no, ese sería un elemento único. Pero cuando tienes un montonal hacia abajo y uno más arriba, no le encuentro lógica a esta propuesta de un culto solar o de que los teotihuacanos estaban buscando dónde daba vuelta el sol, ¿no? No lo sé, para empezar. Y luego, pues ya más complicado sería pues de que hay otras propuestas sobre cuál es el uso de estos famosas cruces punteadas, ¿no? ¿Sí, okay. ¿Sí me expliqué? Sí, claro, okay. Sí. Mira, o sea, la pregunta es de que creo que el trabajo a la persona que sí hay que darle una especie de reconocimiento es a Retes. O sea, Retes sí pudo de alguna manera llenar esos vacíos que existían entre
entre Teotihuacán, de alguna manera creo que era, Kelly tenía uno en Michoacán, o ya había, o Piñachán, no recuerdo quién, ya había registrado otro en la época de los 70s, o otro en Michoacán, y lo que tiene en Altavista. O sea, lo que hizo Retes fue de alguna manera llenar ese vacío que faltaba había dos o tres nada más. de esos marcadores. A mí lo que sí me parece es que también hay otra hipótesis de Coggins, donde realmente sí hay un esfuerzo de los teotihuacanos de tratar de establecer una forma de calendario. O sea, las cuentas que ahí tienes son las cuentas finalmente de 260 días, ¿sí? Y al mismo tiempo yo creo que sí están tratando de generar un marcador, establecer el calendario desde Teotihuacán hasta Altavista, ¿sí? Esa sería ahorita la única manera en que lo podemos explicar, ¿no? Porque daría la idea, porque además hay otra cosa, esta idea de que tenía un poco Ger, de que iba cualquier persona pasando y poniendo un marcador, pues a mí me parece que es algo ilógico. O sea, es algo ilógico porque además lo que está mostrando Retes es de que sí están apareciendo esos marcadores asociados a sitios que por lo menos tienen algún tipo de material de Teotihuacán, ¿no? Entonces esa es la única manera en que lo podemos explicar. No podemos explicar que cada una de las regiones desconectada estaba aprendiendo o estaba haciendo su propio sistema de calendario. Yo así lo explicaría. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, yo vuelvo a replicar. Yo creo que sí está muy bien el término que tú utilizas. Es muy jalado la forma en que uno trata de establecer estos vínculos, ¿no? Que tú dices de las deidades, pero tampoco los puedes explicar regionalmente, Sergio. O sea, esos elementos que yo mostré no se engendraron en la región, ¿eh? O sea, no fueron engendrados en la región. Yo me acuerdo que hace 25, 20 o 30 años hubo un congreso, el congreso que tú ahorita, qué bueno que lo mencionaste, donde tú fuiste, te mandó Rubén, lo acabas de decir, a Zacatecas, y ahí Kelly fue contundente con mucha gente diciendo, bueno, si no llegaron foráneamente esos elementos arquitectónicos, pues explícanme la evolución local de esos elementos, y hasta ahorita no los hemos encontrado. O sea, eso llegó de afuera, ¿no? Ahora, también hay un problema y seguramente el problema del pseudoclosoné. O sea, la gente sigue pensando que el pseudoclosoné es un elemento que sí está en el epiclásico, pero el pseudoclosoné es un elemento que ya Kelly lo está mencionando del 350 y en la fase altavista es donde yo creo que donde se están produciendo, sobre todo el pseudoclosoné del que hablaba Jolín, ¿sí? Entonces, no sé qué más tendría que agregar, ¿no? O sea, Altavista es como un dolor de caries para todo el mundo, en pocas palabras, ¿no? Y fue interesante poder llegar hasta esa región, ¿no? A partir del ciclo. Sí, creo que también sí. tiene sentido poder ampliar los horizontes, como se mencionó. O sea, el modelo solar que plantea Morante para Teotihuacán es el mismo que tienes allá en Altavista, ¿sí? Ese modelo de cómo están amarrando los cerros, ¿no? Ese modelo que está y que ustedes lo tienen en ofrendas, lo tienen en arquitectura, es el que se está transportando hasta allá. El problema es que, sigo insistiendo, estamos todavía muy intoxicados de procesualismo y de materialismo, ¿no? Entonces no podemos todavía, no estamos abriendo los ojos a las réplicas que están haciendo en cada una de las regiones. Y también el problema como bien lo dijo Peter, ¿quién está generando la legitimidad y la autoridad a nivel macrorregional? ¿No? Pareciera... ¿Puedo agregar algo? Bueno, Sí. con lo que dices, Humberto, ¿no? Sí. Tal vez, Sergio, sí, o sea, sí, tal vez. Tenemos otros elementos, tenemos que ver otros elementos sobre la medición del tiempo en general. Lo que dices, ¿no? Que era el calendario. Tienes el glifo del año, lo tienes en Michoacán, lo tienes en el occidente, o trapecio, irayo, ¿no? Como le dicen. Que seguro era un instrumento, ¿no? Se ha propuesto que era un instrumento para medir el tiempo. Lo tienes en el área maya, ¿no? Lo tienes en tocados, lo tienes en discos, o sea, si juntamos, como dices, ¿no? Mario Aretis fue que hizo el plan, es mi colega, ¿no? En el colegio hizo este artículo, ¿no? Rastreando todos estos marcadores solares, pues podríamos hacer lo mismo con esto, ¿no? Con el glifo del año en varias áreas culturales, ¿verdad? A ver si coinciden. Pero sí es cierto lo que dice, donde están estos marcadores también hay presencia de cultura material. Uno que me acuerdo ahora en Michoacán está muy dañado en Huantacareo, que excavó Angelina Macías, también tiene su marcador, sí está muy dañado, no se alcanza a ver muy bien.
Entonces tal vez era la medición del tiempo, ¿no? Pero bueno, cada investigador tiene sus interpretaciones, ¿no? Como ve todo Sí, eso. claro. Sí, sin duda, eso es parte de lo que hemos podido, pues, observar, ¿no? Como cada Pues si investigador estaríamos de tiene. acuerdo, todos no estaríamos aquí, ¿verdad? Pues creo que sí, Valdry, no tendría mucho, pelita de dónde cortar, ¿no? Pero pues es lo importante. Bueno, sí, Genaro y Jorge Díaz, que son parte del público que nos ha acompañado, bueno, que han estado aquí presentes en el ciclo, Genaro, Jorge, y pues agradecerles el tiempo y adelante, Genaro, puedes encender tu micro, hacer el comentario, la pregunta que gustes y posterior Jorge Díaz para escucharlos. Ok. Gracias, Alonso. Un saludo para todos y la verdad que ha sido un privilegio el estarlos escuchando. Soy solamente un estudiante de historia. Estoy al 30% de lo que viene siendo la matrícula, pero pues soy un apasionado de la historia. Me llamó mucho la atención la gráfica que puso el doctor Sergio Gómez acerca de las 200,000 personas que pudieron haber coexistido en Teotihuacán. Yo lo digo por la gráfica que él puso donde se requerían de alimentos solamente de maíz 100 toneladas por día. Entonces, yo no soy historiador, pues, profesional, pero sí he vendido insumos agrícolas en los últimos 20 años y he participado en Expo Agrícolas en Zamora, Michoacán, en Irapuato, Guanajuato, en Mérida, en Veracruz, en Tamaulipas, en Sinaloa y en Sonora. Entonces, más o menos me doy una idea de lo que se requeriría en superficie para poder que diariamente se cosecharan 50 hectáreas diarias, porque estamos hablando de una semilla criolla que pues tenía muy baja productividad. Ahorita actualmente, si ustedes se fijan, a nivel nacional los graneros son Sinaloa, sigue siendo Sinaloa, Jalisco, Sonora. A nivel nacional son los que tienen mayor productividad y estamos hablando de entre 14 a 18 toneladas por hectárea. Pero, como les digo, he participado en algunas expos desde el 2000 para el lado del sur y he visto la productividad que tienen del maíz en las áreas a veces montañosas en el valle y a veces que no pasaban de las 2 toneladas o 3 toneladas, 4 toneladas, cuando mucho por hectárea, y partiendo de que el maíz tiene un ciclo agrícola de 6 meses. Ahorita, porque son semillas híbridas, posiblemente en aquel entonces pudo haber sido un poco menos, pero no creo que haya sido menor a las 4 o a los 5 meses. Entonces, partiendo de eso, pues, y con lo que dice el doctor Peter Jiménez, hay que ver un poco más hacia el norte, porque si se iban hacia el sur, pues en el sur estaban los mayas y no tenían mucho que enseñarles acerca de la cosmovisión o de la religión, pero hacia el norte sí, hacia el trópico de Cáncer. Entonces, para acá había otras culturas que posiblemente tuvieron que ver mucho con el abastecimiento. ¿Por qué? Porque el maíz tiene diferentes ciclos de acuerdo a los ciclos de la lluvia y los climas son diferentes aquí, de modo que nunca se cosechan en los mismos meses. Así primeramente entra Sonora, a veces entra después Sinaloa, después entra Jalisco y así se van yendo hacia Michoacán. Actualmente las personas que trillan maíz mueven sus máquinas, sus trilladoras, así de norte hacia el sur. Entonces, si estamos pensando que para poder surtir Teotihuacán con 200,000 personas se ocupaban 50 hectáreas diarias de cosecha, imagínense qué superficie tendrían que estarse sembrando, o perdón, mejor dicho, cosechando diariamente, cuando generalmente el maíz se cosechaba en Las Vegas, en las partes aledañas a los ríos.
donde había humedad. Y cuando eran ciclo agrícola de temporal, se podría decir, pues este estaba en las Rosas. Y las Rosas, pues son las faldas de los cerros. Pero ahí todavía pueden ver que en la parte sur, aledaña a Teotihuacán, pues una persona que tiene 1 hectárea es rica. O sea, a veces están hablando de que un solo ejidatario posee menos de 1 hectárea o 1 o 2 hectáreas, mientras que acá al norte, pues posee a veces 10 hectáreas o 15 hectáreas por ley, aunque hay terratenientes pues que producen más. Pero pues viendo eso, pues yo en base a eso, a lo que viene siendo la producción, pues o había mucha chinampa, porque igual, pues como les digo, he manejado los invernaderos, la hidroponía y riego por goteo, la aspersión, y entonces, pues salvo que haya habido mucha cultivo en hidroponía, pues pudieron haber hecho 2 ciclos para poder mantener una urbe de 200,000 personas con 50 toneladas diarias. Entonces, yo pienso que ahí, como dijo el doctor Peter, habría que ver o habría que voltear más hacia el norte, hacia el trópico de Cáncer, como una forma de que los teotihuacanos pudieron haber, pues, obtenido sus alimentos. Muchas gracias y la verdad que muy agradecido de me hayan dado la voz y a la vez de haber participado y haberlos escuchado. Gracias. Gracias, Genaro. Y Jorge Díaz, adelante. Aquí lo que se me hace interesante de Altavista es que está en el último lugar donde se ve el fenómeno del cenit, ¿no? Y creo que en Teotihuacán hay fácil 9 observatorios de este fenómeno. Y no solo perduró en Teotihuacán, bueno, hay uno en Monte Albán y hay otro en Xochicalco. Entonces, ¿por qué este interés tan ávido por ese fenómeno del cenit? No sé si era para ajustar el calendario o tenía otra función. Esa es mi pregunta. Bueno, gracias, Jorge. Doy paso a la participación de la arqueóloga Cira Martínez. Si usted ahorita, pues podemos dar respuesta a lo que pregunta Jorge Díaz Henry. Y arqueóloga Cira, adelante, la escuchamos. Puede encender su micrófono. Buenas noches a todos. Voy a tratar de ser breve porque tengo una influenza, entonces para no interrumpir con tos. Bueno, yo a partir de los datos que hemos visto en Monte Albán, coincido mucho con Peter Jiménez en que las relaciones fueron diferentes para cada centro. Eso es indudable. Y no solamente para cada centro. Por ejemplo, lo que estamos viendo para la región de Oaxaca es que era muy diferente lo que ocurría de Teotihuacán a Monte Albán y de Teotihuacán, por ejemplo, a la Mixteca o a la costa. Y también lo que estamos viendo es que esta relación con Teotihuacán, en Monte Albán por lo menos, estamos viendo 2 grandes momentos. Un momento más temprano, donde la relación parece haber sido más por intercambio, por comercio. Son unas cuantas piezas que empiezan a aparecer. Durante ya 300 años después de Cristo a 500, vemos que de alguna manera hay una relación diferente. Y lo vemos clarísimo a través de el interés que tenía Teotihuacán sobre la mica, y que de hecho parece que se establece en la plataforma norte un centro que va a recabar la mica de diferentes lugares del Valle de Oaxaca para trasladarlos a Teotihuacán. Y vemos también clarísimo que era un elemento o una materia prima que no le interesaba a los zapotecos. No la están usando ellos. Y también lo que estamos viendo es que después de que termina esta relación con Teotihuacán, todo ese material lo echaron al relleno. Y Monte Albán empieza nuevamente a edificar edificios durante el Clásico Tardío. O sea,
Los zapotecos no les interesaba la mica. Era Teotihuacán al que le interesaba. Aquí la pregunta clave es, ¿por qué o cómo logra Teotihuacán convencer a los zapotecos para que controlen la mica y la lleven a Teotihuacán? Yo creo que debemos voltear la cara a modelos mesoamericanos que se van a desarrollar más adelante. En esto coincido mucho con el doctor Blas Castellón cuando señala que seguramente se hicieron alianzas provechosas. Entonces, también yo estoy viendo que uno de los elementos a la mejor más insignificantes, pero muy simbólicos, que se van a encontrar en todas estas áreas, son los candeleros. Annick Daniels había propuesto, por ejemplo, para el enclave en Veracruz, ella decía que tuvieron que ser, ¿cómo se llama?, familias que se trasladaron a Veracruz, que tenían estos ritos donde se utilizaban los candeleros. Entonces, ella decía, tuvo que haber presencia de mujeres y de hombres. Entonces, no olvidemos que, aunque más tarde en el posclásico, eran familias completas que se iban con estas alianzas matrimoniales. Entonces, yo creo que hay mucho todavía por seguir investigando y viendo. Como bien decía también Peter Jiménez, pues Monte Albán o los zapotecos ya tenían muchísimos años. Era una sociedad muy establecida, muy desarrollada con su propia escritura, su propia religión, y de hecho se caracterizan por tener sus tumbas zapotecas, que de hecho se ven en el barrio zapoteco. Entonces, yo considero que todavía hay mucho por hacer, mucho por explorar. Nosotros para mí fue una gran sorpresa hacer estos análisis de activación neutrónica que nos empezaron a dar otras pistas que no habíamos considerado. Nosotros pensábamos la relación de Teotihuacán-Monte Albán es literal y así. No, empezamos a ver que no, que se están haciendo productos e imitaciones en Monte Albán que se están distribuyendo a otras regiones de Oaxaca mismo. Entonces, yo lo que veía o lo que veo también con el barrio teotihuacano es que cuando se establecen estos pueblos, son solo ciertos elementos que se llevan. Posteriormente, se van a hacer unas relaciones híbridas, donde, por ejemplo, cuando se realizó, Sergio, tal vez te recuerdas, cuando se realizó un taller, cuando los proyectos especiales con el doctor Marcos, nosotros llevamos una muestra de material cerámico allá, donde muchos colegas nos empezaron a decir, es estilo Veracruz, o es de Veracruz, este puede ser de Puebla, este puede ser... Yo, dentro de esta muestra que analizamos, agarré esos ejemplos. Y sorpresa, todo es de Oaxaca. Entonces, yo creo que necesitamos seguir aprovechando las técnicas que ahora existen para seguir puliendo nuestras ideas, nuestras propuestas. Y también me interesó, o más bien creo mucho puedo retomar lo que también propuso el doctor Blas Castellón, sobre que seguramente hubo algunas escaramuzas. En Monte Albán se han encontrado alrededor de la plaza principal fácil más de 30 pedúnculos de puntas de proyectil estilo teotihuacano. Entonces, ¿qué está haciendo ese material en la plaza principal? Yo creo que de alguna manera los zapotecos tuvieron que poner alguna resistencia a este control que quería tener Teotihuacán sobre las otras regiones. Es todo. Muchas gracias.
Gracias, arqueólogo Asira Martínez, y pues doble agradecimiento por estar aquí con nosotros a pesar de estar con un poquito de mal de salud y bueno, pues muchas gracias por su comentario. Alan Daniel tiene también la mano alzada, entonces vamos a ir pues dando paso a los posibles comentarios que nos permitan pues ir cerrando también la mesa para ir concluyendo este ejercicio de discusión. Y adelante, Alan, Daniel. Miren, yo coincido con la queja general aquí de Peter y Humberto, que está como bastante centralizada la información, los textos. Por ejemplo, había algunas piezas que nunca había visto, ¿no? Como que era como una duda, como que sería interesante que se hiciera más de dominio público todas las investigaciones, estos textos de religión, porque para la gente de la periferia cuesta trabajo como que poder acceder a esto, ¿no? Y coincido con esta preocupación, y también no sé qué porcentaje de Teotihuacán ya ha sido excavado, pero siento que hace falta mucho por encontrar todavía para poder responder varias aquí dudas que teníamos todos, ¿no? Estos emblemas, algún tipo bastantes cosas que podrían ayudar mucho, ¿no? No sé, por ejemplo, hablaba la arqueóloga que en Guerrero se han encontrado más máscaras que en el mismo Teotihuacán, o en la zona maya muchas vasijas con una iconografía bastante rica, ¿no? Como que sí coincido con esto, que no sé qué pasa en Teotihuacán, como que para la extensión y presupuesto y varias cosas, no sé por qué, como que me gustaría poderlo entender más, pero como que pasan y pasan el tiempo y no sé qué se pueda responder a esto, pero Dice la doctora gracias. Yuli Gazola que lo que pasa es que el INAH se tarda años en publicar sus investigaciones, ¿no? Que es lo que comenta la doctora Yuli, y pues puede ser, ¿no? Vemos un trabajo de La Ventilla que con tantos años de trabajo y hasta hoy lo ven concluido. Y bueno, pues, ¿qué nos dice arqueólogo Sergio sobre esta necesidad que tiene el público de repente pues conocer sus trabajos y tener acceso a ellos? Sí, es una realidad, ¿no? A veces es difícil acceder a los trabajos. Por cierto, está a la venta el libro de La Ventilla, si están interesados. Hago este comercial. Déjame decirte, y contestando un poco, nosotros en La Ventilla encontramos un taller dedicado a la producción lapidaria y creemos que ahí se estaban fabricando máscaras. De hecho, encontramos una máscara en proceso, ya prácticamente para terminar, abandonada sobre el piso en algo que identificamos como una especie de abandono súbito. Entonces, sí tenemos un área donde se están produciendo distintos objetos lapidarios y se están haciendo máscaras. Respecto a lo de la cantidad de maíz y recursos alimenticios que se requerían en Teotihuacán, realmente es sorprendente, porque además el maíz que ahora consumimos es un maíz bastante grande. Son semillas mejoradas y que utilizamos fertilizantes. Nosotros hemos recuperado en distintas excavaciones los maíz, las mazorcas, y eran muy pequeñitas, ¿eh? Eran muy pequeñitas, entonces esto implica, incluso yo he llegado a pensar que hasta se lo comían con todo y el olote, lo molían y se consumía. Otra cosa es que cuando estábamos trabajando con Rubén en La Ventilla, encontramos unos metates recargados sobre la pared. En el momento en que los desprendimos de la pared, todavía tenían adherida la masa que se estaba ahí produciendo, y la señora lo dejó recargado en la pared. Cuando hicimos el análisis, nosotros pensando que era maíz, resulta que no era maíz, era amaranto. Por lo menos en dos metates que tenían, les digo, la capa pegada de lo que estaban moliendo era amaranto. Esto me llevó a plantear dos posibilidades. Uno, que tal vez el maíz no tenía la importancia que estamos asumiendo, porque según me decía el biólogo, pues el amaranto tiene mayores propiedades alimenticias y de nutritivas, ¿no? Pero bueno, no sé. Y la otra, que tal vez el amaranto se estaba consumiendo en las últimas fases de Teotihuacán, cuando ya está próximo al colapso, al abandono, y como no está llegando el maíz, pues están consumiendo amaranto.
Son esas dos posibilidades, nada más como un dato curioso, pero sí, aquí lo más importante es que tenemos ya las evidencias de que Teotihuacán deja de producir sus propios alimentos. Ya lo había mencionado la doctora Emily McClone en su trabajo de 1976, me parece, o 78, donde ella misma dice: Teotihuacán está rebasado desde fases muy tempranas en cuanto a la producción de alimentos que se necesitan para una población tan grande. Entonces, ella misma dice, tenían que importarlos. Y esto es lo más relevante, porque alguien por ahí en alguna de las ponencias hizo esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Teotihuacán abandona la producción de alimentos? Pues porque el mismo Estado que antes había participado en la construcción de las obras hidráulicas, pues evidentemente se da cuenta de que aún cultivando, como mencioné, todas las tierras disponibles con todo el sistema de riego, no iba a poder producir la cantidad de alimentos necesarios para sostener a una población tan grande y que continuaba creciendo, ¿no? Y sí, resulta impresionante pensar el volumen de maíz y de muchas otras cosas que se requirieron y que todo era cargado con el mecapal, ¿no? Ajá. Nada más eso quería comentar. Bien, arqueóloga Rosa, adelante. Oigan, ya es bien tarde, Sí, de hecho ya vamos a pero concluir. sí quisiera comentar algo que escribió y me lo dijo mi queridísimo Rubén Cabrera. En estos intercambios o interacciones, sean en redes cercanas o lejanas, la mejor y mayor parte se la llevó Teotihuacán. Gracias y buenas noches. No, pues gracias a usted pues gracias a todas las arqueólogos que nos hicieron pues el acompañamiento durante el ciclo de conferencias. Pues han sido 9 sesiones muy enriquecedoras para el público, para mí mismo. Yo creo que salimos con este deseo de continuar pues aprendiendo y enriqueciéndonos de las investigaciones que realizan. Y yo quisiera pues abrir el micrófono para algún comentario de cierre por parte de Peter, de Humberto, de Agapi, de Cira, de Blas, si quisieran pues hacer un comentario para ir cerrando pues el ciclo de conferencias Teotihuacán en Mesoamérica, que inició el 24 de mayo y que pues hoy concluye, creo, con éxito. De los números pues no nos engañan. Las estadísticas que nos arrojan la plataforma son muy buenas. Eso también habla de la interés del público, de su acompañamiento, de esta manera de involucrarse con las investigaciones arqueológicas, y es pues también un agradecimiento completo a las personas que estas semanas nos acompañaron, y que bueno, hay varios comentarios que están en el chat de Facebook que los hemos leído y que también pues se quedarán ahí para que ustedes puedan leerlos posteriormente. La mayoría de agradecimiento, de saludos, algunas preguntas que se generaron, pero bueno, pues abro el micrófono para que pues hagan su comentario de cierre. Agapi. Yo rápidamente nada más, a mí me gustaría, bueno, primero agradecerte, Alonso, agradecer a Sergio el que nos haya conjuntado. Yo he disfrutado mucho estas reuniones y bueno, yo creo que aquí quisiera más bien generar una propuesta. Si ya que empezamos esto y ya que estamos empezando esta serie de discusiones, que en un futuro, ¿por qué no organizar algo más o menos como del tipo de los simposios de Dumbarton Oaks, en donde en un par de días nos reunamos para platicar, seguir discutiendo estos temas y que esto después pueda concluir en una publicación? Lo dejo ahí a su consideración. Quizá Teotihuacán pueda ser un buen anfitrión para recibirnos en un par de días de mesas de discusión. Seguir abordando temas que quedaron aquí en el tintero, ¿no? Seguir discutiendo esto de la teocracia, seguir discutiendo de las instituciones, los sistemas políticos, ¿no? Trabajar un poco a nivel de conceptos, y creo que podríamos después concluir con algunos trabajos
escritos, y creo que esto también podrá ser muy enriquecedor para el público que estuvo siguiéndonos, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco a todas y a todos, ¿no? Y el compartir con nosotros. Nuevamente, Alonso, Sergio, por la invitación, y ojalá, bueno, que esto se pueda repetir y profundizar en esta propuesta. Muchas gracias y saludos a todas y todos. Sí, de hecho, algunas Sí, personas no, nos está bien. decían de la mesa, ¿no? Que hubiese sido genial presencial y tener ese contacto más cercano con los ponentes, ¿no? Entonces, pues quizás sí, ya buscaríamos nosotros también el financiamiento para sus viáticos, sus estancias, pero sí, la idea es poder contribuir a estas reuniones y darle seguimiento, como bien comenta Hugo García. Adelante, Agapi, perdón Bueno, la yo interrupción. quisiera también agradecer de nuevo a Alonso, ¿no? Por la excelente organización y la iniciativa, ¿no? A Sergio. Y bueno, pues es un evento pues para el público en general, ¿no? Nosotros nos escuchamos, ¿no? En los eventos académicos y de repente, pues sí, no es fácil, ¿no? Transmitir justo lo complejo, lo difícil que es el trabajo, ¿no? De los arqueólogos, y espero que ha quedado más claro, ¿no? Y más sobre Teotihuacán, ¿no? Me imagino que la mayoría de los que nos siguieron, ¿no? En Face, ¿no? Y en las redes, sí son del Estado de México, conocen Teotihuacán, ¿no? Igual piensa que ya lo sabemos todo, ¿no? Que justo para ver todas las facetas, ¿no? Del asunto, ¿no? Que es muy complejo y no es fácil hablar de imperios y todo. Espero que hayan cambiado un poquito, ¿no? La perspectiva sobre este tema tan interesante, pero realmente con muchas incógnitas, ¿no? Todavía. Muchas gracias, ¿eh? Y saludos. Gracias, doctora, pues por su participación, y bueno, si alguien más quiere comentarnos, Yo Peter. solamente quiero agradecer realmente a los arqueólogos que aceptaron participar en este evento. La verdad fue muy interesante. Creo que aprendimos nosotros, aunque es un evento para el público general, también pues todos aprendimos mucho, ¿no? Estas discusiones pues es propio de la labor arqueológica, así es como se avanza en el conocimiento. Y aceptamos la propuesta, Alonso, de que unamos en Dubái, ya que Teotihuacán en casa va a pagar los viáticos de todos. Pues Me haré el apunto intento, ¿eh? para Gestión no, acá en principalmente Teotihuacán no, necesaria. porque si no van a Bueno, decir que los lleve a las pirámides y la neta no. ok. Entonces vamos a Una tener un sede lugar neutral. bonito. Órale, pues. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Peter, ¿algún comentario que quieras compartir? Quiero agradecer a todos los ponentes, porque realmente yo noté un esfuerzo de ir más allá de la típica ponencia académica y aterrizarlo mucho mayormente a términos para discutir y entender. Eso fue un ejercicio didáctico que me gustó mucho y quiero reconocimiento. Hubo ponencias que manejaban cosas muy complicadas en formas muy claras. Había ponencias de muchísimos datos que se pudo manejar muy fluidamente, entonces nadie se perdió en la descripción eterna que a veces nos duerme a nosotros mismos cuando en reuniones académicas. Esto fue muy ameno, muy bien pensado, y eso muestra que todo el mundo sí pensó en el reto de hacerlo muy bien. Y buena discusión. Por fin, pude escuchar a Blas, tenía siglos de no escuchar a buen Blasman, así que, ¿no? Y Cira, que admiro mucho su trabajo, por fin verla y conocerla, entonces para mí fue excelente poder ver a muchos colegas a quien leo sus trabajos desde hace décadas, Hugo, y verlos la cara por fin. Eso fue para nosotros, fue a todo dar, ¿no? Sí, entonces yo agradezco todas estas cosas que fueron muy especiales esta reunión. ¿Sí? Y gracias. Humberto, ¿quiere comentar algo? Bueno, pues como dicen, yo les agradezco a todos, sobre todo a ti, Alonso, por el tiempo y por toda esta, la verdad, siempre tu trabajo así, hemos visto que es muy bueno y muy serio. Y bueno, como dicen, pues a ver si nos volvemos a reunir. Y yo sí, vuelvo a insistir, creo que lo que nos tenemos ahorita, me gustaron mucho las ponencias porque pues a los que estamos trabajando en el norte muestra mucho de estos materiales que están saliendo en las excavaciones y lo que cada uno está pensando en las regiones. Pero yo sí quisiera a ver si podemos trabajar más el problema de la réplica, de cómo se están replicando lo teotihuacano en las regiones de afuera, ¿no? Porque yo sí sigo pensando que ahí hay una traba de poder entender
cómo las regiones están incorporando las cosas teotihuacanas, ¿no? Que no son solo, yo sí pienso que no son solo de cosas de prestigio, sino de gente y autoridad que está yendo a esos lugares. Pero bueno, todo eso implica una construcción a nivel teórico y pues yo siento muy complicada, ¿no? Entonces, pues bueno, yo les agradezco y pues la verdad estoy muy satisfecho de todo. Les agradezco, bye. Gracias. Arqueóloga Cira, algunos minutos para un mensaje, si es posible, pues ya para ir cerrando el ciclo. Bueno, muchísimas gracias a todos, en especial a Alonso, a Sergio por la invitación a participar y por esta oportunidad para presentar los datos. Y fue un placer escucharlos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Doctor Blas, adelante, lo escuchamos. Gracias, gracias Alonso. Yo comparto igual que los demás, creo que fue muy estimulante, sobre todo en la organización, bien llevada por Alonso. Yo realmente no esperaba que hubiera este tipo de ponencias tan completas, tan interesantes. Me quedé siempre pensando en la última mesa redonda de Teotihuacán, qué pasó con con ese y con las anteriores, ¿no? Si ¿por qué no se publican y todo esto? Bueno, Sergio debe saber más de eso, pero de todas maneras, qué bueno que hicieron este evento y espero que haya otros. Yo ya anoté aquí todas las cosas que me llaman la atención porque es muy estimulante escuchar precisamente lo que piensan los compañeros en estas reuniones y yo espero que próximamente retomemos esto, por lo menos yo lo voy a ir pensando a partir de mi trabajo, estoy seguro que todos ustedes también. Y pues nada más agradecerles otra vez estar en esto y espero que no sea la última ocasión y que podamos hacer algo más completo pronto, ya que terminamos la pandemia y todo este periodo terrible, ¿no? Entonces, pues muchas gracias otra vez, un saludo a todos y hasta pronto, espero. Sí, y pues también enviarle el agradecimiento al arqueólogo Ponciano, que él trabajó el área de la Costa del Golfo y que bueno, no pudo acompañarnos por cuestiones de salud, pero también enviarle pues un agradecimiento y también pues agradecer al equipo de organización, ¿no? A Perla Martínez, que es quien pues llevó a cabo el trabajo de logística y pues sin duda que su intervención pues permitió que el ciclo saliera exitoso. Creo que pues no hubo mayores problemas en cuanto a organización precisamente por el apoyo de Perla Martínez y también pues Ángel Fabián Olvera Bistraín, artista local del Valle de Teotihuacán y que pues propiamente le dio imagen al ciclo con los carteles general, los individuales. Creo que vistió bastante bien el ciclo de conferencias, entonces también un agradecimiento para Perla y Fabián y pues también mi agradecimiento a Sergio por la gestor aceptó la invitación a presentarse en este espacio de divulgación que pues cumplió 5 años y justamente creo que la manera de celebrarlo fue bastante amena y que pues se dedica también a la memoria del maestro Rubén Cabrera Castro. Entonces pues agradecerle al público en general la participación, esperando pues darle seguimiento a este tipo de encuentros que sin duda pues nutren a la sociedad y principalmente vinculan a la población local del Valle de Teotihuacán con propiamente el sitio arqueológico y la cultura teotihuacana, ¿no? Que es sin duda algo que requerimos intensamente y que pues estos ejercicios nos ayudan bastante. Entonces pues vamos a dar pues ya oficialmente por concluido el ciclo de conferencias Teotihuacán en Mesoamérica y pues comentar que todas estas grabaciones se quedan ahí las conferencias se van a quedar en la página de Facebook, ahí las van a poder consultar cuando gusten, están en el apartado de videos, son de acceso libre, justamente el objetivo es que pues se divulguen lo más posible, entonces quien no pudo seguir las 9 conferencias pues puede entrar a la página, se va a videos y ahí puede ya ir seleccionando las conferencias que iniciaron el 24 de mayo y también las iremos pasando al canal de YouTube de Teotihuacán en Casa para que tengan acceso directo a ellas. Entonces pues sin más pues concluimos este ciclo, es algo pues que nos deja aquí con el impulso y el deseo de continuar. Pues les deseo una excelente noche
Nos vemos pronto dándole continuidad a las transmisiones y contenidos que se publican en Teotihuacán en Casa. Y pues nos vemos pronto. Que tengan una buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Alonso, Sergio. Adiós. Queridos compañeros, Gracias. adiós. Felicidades a Adiós a todos. todos. Chao. Gracias, felicidades.